Hola a todos y bienvenidos al curso completo de animación 2D. Los dibujos animados nos permiten dar vida a nuestra imaginación, pudiendo transmitir ideas e historias, ya sean para entretener a nuestro público, dejar una moraleja o para usarlas para el amplio mundo del marketing. Con este curso empezaremos aprendiendo todos los conceptos básicos del mundo de la animación. Luego conoceremos los 12 principios de la animación. Después repasaremos las diversas técnicas de animación que se utilizan en este mercado, como también veremos los principales programas de animación 2D, tanto de paga como algunas opciones gratuitas. El programa que usaremos será Adobe Animate, por lo que les enseñaré el uso básico de este programa, para posteriormente explicarles el movimiento en la animación. Y les enseñaré el proceso desde cero para crear un personaje, y luego crear el rig de personaje que nos permitirá realizar animaciones en muy corto tiempo. También veremos cómo crear un fondo para animación correctamente en Adobe Photoshop. También les enseñaré a grabar audio para nuestros proyectos a través de Adobe Audition, para luego realizar la postproducción en Adobe After Effects, y finalmente ensamblar nuestro proyecto en Adobe Premiere Pro. Ya con todos estos conocimientos que aprenderemos en el transcurso de este curso, realizaremos juntos una animación compleja desde cero, paso a paso. Al finalizar el curso les daré algunas sugerencias explicando el setup que necesitarán para ser animadores digitales, según el estilo que ustedes elijan. Antes de comenzar, les menciono que este curso está enfocado en mostrarles las diversas técnicas y procesos para que sus animaciones queden de calidad. Pero si quieren aprender a profundidad los diversos programas que iremos utilizando, en la descripción encontrarán todos los cursos que tengo de cada uno de los programas. También, si desean pasar a un capítulo directamente, en la descripción encontrarán el índice completo con accesos directos a cada parte del curso. Dicho todo esto y sin más que decir, ahora comencemos. La animación 2D es la ilusión de movimiento que se logra a través de imágenes o dibujos de dos dimensiones. En el mundo de la animación digital, básicamente existen tres tipos: la animación tradicional, la animación por símbolos y la animación de motion graphics. La animación tradicional es la animación de cuadro a cuadro, en inglés es conocida como frame by frame, y consiste en dibujar cada fotograma. Estas imágenes, al juntarlas, dan la sensación de movimiento. Se denomina animación tradicional ya que fue la animación más usada para la mayoría de dibujos animados. En la actualidad sigue siendo muy utilizada debido a su buena calidad y versatilidad. La desventaja es que es la animación que toma más esfuerzo y tiempo. Luego tenemos la animación por símbolos. Esta es usada en programas como Adobe Animate o Toon Boom y consiste en convertir partes específicas de un dibujo en símbolo. Por ejemplo, en un personaje, cada una de sus articulaciones se convierte en símbolos, y estas a través de interpolaciones se logra de una manera muy rápida y sencilla la animación de movimiento. La desventaja es que esta animación tiene límites, y ciertos movimientos no se pueden recrear usando esta técnica. Y finalmente, la animación a través de motion graphics. Los motion graphics es un estilo que ha ido ganando cada vez más popularidad en la actualidad, y es muy usada para el marketing. Consiste en dar movimiento a imágenes e inclusive a GIFs. Este tipo de animación es muy usada para redes sociales y publicidad, pero también se puede usar en creación de series animadas. Por ejemplo, South Park ha sido creada con este estilo de animación. Todo empieza con la creación del personaje principal, ya que la historia girará en torno a él. Para ello, primero hay que darle una personalidad, tener en claro sus fortalezas y debilidades, y según toda esta información, recién se procederá a dibujarlo. Una vez teniendo al personaje, se empieza a crear el storyboard, que es la visualización de las ideas y conceptos a través de viñetas. Es decir, es el bosquejo de la animación en una historieta. Esta puede ser creada en computadora o en papel, y debe de incluir todos los diálogos. Después de ello se crea el animatic, que es una animación básica y sin color. Esta suele tener el audio y sirve para tener ya una idea final de toda la animación, donde se puede definir los tiempos de cada escena y corregir la animación en general.
Con todo esto terminado, se procede a crear el layout de los personajes, que es dibujar a los personajes definitivos, pero tratando de solo dibujar las posiciones claves de cada movimiento, y que sean lo suficientemente clara como para apreciar el movimiento básico. Con toda la animación básica terminada, se empieza a crear los fondos y escenarios. Generalmente son dibujadas en Photoshop o directamente en Animate. Cuando ya estamos conformes con el resultado de la historia, se comienza a hacer el lip sync, que es la sincronización de voces con los dibujos, y a pulir la animación, rellenando los frames intermedios de los movimientos, para que la animación tenga un movimiento fluido. Con toda la animación terminada, junto con el audio, se comienza a crear los efectos especiales y postproducción en After Effects, para finalmente crear el render y terminarlo si es necesario en un editor de video como Adobe Premiere Pro. Primero se necesitan algunos conocimientos básicos de dibujo. Claro que esto depende del tipo de proyecto que queramos crear, ya que no siempre es necesario el dibujo a mano. Luego, es necesario una computadora con buenas prestaciones, ya que los programas que vamos a usar exigen bastante a la PC. Lo ideal es que tengan un mínimo de 8 GB de RAM, con video dedicado, y un procesador mínimo i3A+, y una tableta gráfica. Y los programas que vamos a usar son Photoshop para los escenarios y fondos, Illustrator para la creación de personaje, Adobe Animate para la animación, Adobe Audition para la edición de audio, After Effects para la postproducción, Adobe Premiere Pro para el ensamblaje final y Adobe Encoder para la renderización final. Los 12 principios básicos de la animación surgieron durante los años 30 por los animadores Ollie Johnston y Frank Thomas, animadores de Disney Animation, y en su libro The Illusion of Life proponen una guía para producir animaciones más realistas, tanto física como emocionalmente, a través de 12 principios, los cuales se pueden decir son la Biblia de la animación. Dicho todo esto, ahora empecemos a conocer cada uno de estos principios. El principio de estirar y encoger consiste en tratar de transmitir a una animación la idea de peso y flexibilidad al momento de moverse un objeto. Por ejemplo, podemos ver que esta pelota cuando está rebotando se estira mientras esté en el aire y se aplasta cuando toque el suelo. En este otro ejemplo, podemos apreciar la diferencia de la bolita con el principio de estirar y encoger. Y al lado, la misma bolita pero sin este efecto. Lo más importante de este principio es que en todo momento se mantenga el volumen de la figura. Así podemos ver cómo la figura no cambia de volumen, ya que cuando se estira, también se encoge, para mantener el mismo volumen. La manera que no se debe hacer es cuando se deforma y pierde volumen, es decir, que solo se estira pero no se encoge. El principio de la anticipación se usa para que la animación quede más realista y consiste en anticipar una acción que va a ocurrir a través de un movimiento que esté antes de la acción. Por ejemplo, un personaje antes de dar un martillazo necesita tomar un pequeño impulso. Este principio es muy usado todo el tiempo en la animación. Otro ejemplo es cuando un personaje va a golpear a otro. Existe un movimiento de anticipación antes de dar el golpe. En cambio, si hacemos que el mismo personaje dé el golpe sin anticipación, el movimiento no queda real y poco creíble. El propósito del principio de puesta en escena es dirigir la atención de la audiencia a un punto focal. Es decir, que a través del encuadre de personaje o luces y sombras o acercamientos de la cámara, el espectador presta atención solo al personaje que esté en la escena. Es decir, es recomendable tener un solo personaje en escena al cual prestar atención,
ya que si tenemos varios personajes, fondos con detalles, efectos, etc., distraerían la atención y sería más difícil prestar interés al personaje principal. Los principios de animación directa y pose a pose son técnicas de animación para cuadro a cuadro. La primera, la animación directa, consiste en dibujar directamente todos los cuadros que conforman el movimiento de una animación. La ventaja es que se logra una fluidez y dinamismo de movimiento. La parte difícil es tratar de mantener las proporciones y perspectivas precisas. La segunda, pose a pose, consiste en primero dibujar los cuadros claves del movimiento. Luego llenar los espacios con los cuadros de los movimientos faltantes para lograr terminar la fluidez de movimiento. Generalmente primero se empieza con los cuadros claves, luego los cuadros extremos y finalmente los cuadros intermedios. A todo este proceso se le conoce como twinning. Aquí podemos ver la diferencia entre animación directa y pose a pose. Los principios de acciones complementarias y superpuestas son técnicas de movimiento para que la animación sea más realista. Las acciones complementarias son los movimientos que continúan aún después de que el personaje deje de moverse. Por ejemplo, si se desplaza de manera brusca esta caja con el muñeco, aunque la caja ya no se mueva, el muñeco junto con el resorte siguen moviéndose. Y las acciones superpuestas son los movimientos de los elementos del personaje que se mueven de diferente manera, como por ejemplo el pelo, la ropa o los accesorios del personaje. El principio de acelerar y desacelerar consiste en que ningún objeto en la vida real tiene un movimiento constante, y en la animación, para tratar de acercarse a la realidad, ante un movimiento es más despacio al principio y al final. En el medio es donde se desarrolla la mayor velocidad. Por ejemplo, en estos dos vehículos, el de arriba tiene este principio y el de abajo tiene una velocidad constante. Y como se puede apreciar, el movimiento del de arriba es mucho más realista que el de abajo. El principio de los arcos consiste en que todo movimiento natural tiene una trayectoria circular, es decir, todo movimiento como el de los brazos o la simple rotación de un personaje se debe hacer generando una curva en la trayectoria del movimiento. Por ejemplo, esta pelota rebotando tiene una trayectoria recta y en zigzag, con un movimiento poco real y casi mecánico. Pero si en su movimiento lo hace en una trayectoria circular en forma de arco, el movimiento ya se ve real. El principio de la acción secundaria se refiere a las acciones o movimientos secundarios que enfatizan a la acción principal. Por ejemplo, si este personaje está triste, para darle mayor énfasis a la tristeza, habrán ciertos movimientos y acciones que darán más fuerza para que se transmita con más tristeza, pero siempre teniendo cuidado que las acciones secundarias no compitan ni mucho menos opaquen a la acción principal. Este principio no es solo usado para transmitir sentimientos, sino en prácticamente cualquier acción que se haga en la animación. Por ejemplo, este personaje está caminando, o sea, la acción principal es por las piernas. Pero para darle mayor realismo, este movimiento debe de estar acompañado de las acciones secundarias de todo el cuerpo. El siguiente principio es el timing, y se refiere a la velocidad dentro de un segundo. En la animación generalmente se trabaja en 24 FPS, es decir, 24 cuadros por segundo, y el timing es la cantidad de keyframes que se usa. Recuerden que cuando un frame o cuadro contenga un dibujo, a este se le denomina keyframe. Este principio indica que cuanto menos keyframes contenga la animación, la acción será más rápida, y cuanto más keyframe, la acción es más lenta. También este principio sirve para transmitir el peso de un objeto. Por ejemplo, aquí tenemos dos pelotas.
La primera está hecha en twos, es decir, con un keyframe cada 2 fotogramas, y la segunda tiene un keyframe cada 12. La primera, al tener más fotogramas, pareciera que es más liviana, mientras que la segunda, que tiene menos fotogramas, pareciera que es más pesada. El principio de la exageración consiste en exagerar las animaciones, para así la animación sea más atractiva. Por ejemplo, este personaje está gritando, pero usando la exageración, la boca se distorsiona hasta un punto que no es real, pero así se logra transmitir mucho más. Igual en cualquier estado de ánimo, si se hace un personaje feliz, debemos exagerar y hacerlo más feliz. Si está triste, hacerlo más triste. Y así en todas las poses o acciones en las que se quiera dar mayor énfasis a lo que se quiera transmitir. El principio del dibujo sólido consiste en que nuestros personajes, aunque estén hechos en 2 dimensiones, estos deben de poder moverse en un entorno 3D, teniendo en cuenta su volumen y peso. Por ejemplo, cuando se diseña un personaje en 3/4, que es la vista más común que se usa en las animaciones, al momento de diseñarlo es mejor usar cubos, esferas y cilindros para el bosquejo del personaje, ya que así el personaje tendría más profundidad que si lo hacemos con cuadrados y redondos. Y llegamos al último principio de la animación. Este consiste en crear personajes atractivos. Esto quiere decir que cada personaje debe de tener una estructura distinta, que los diferencie de los demás, dando énfasis a su principal característica, por ejemplo, guapo, alto, feo, inteligente, torpe. Todos estos principios los debemos de aplicar a nuestras animaciones para que el resultado sea el más atractivo y profesional posible.
El primer largometraje animado fue una película argentina en 1917, titulada El Apóstol, enteramente hecha a mano de Cristiano. Desde allí, comenzaron a ver distintas técnicas de animación, y en especial la animación tradicional cautivó al público gracias a Walt Disney, ya que su primer largometraje animado Blancanieves y los Siete Enanitos no era solo su primera película animada, sino el primer largometraje de animación sonoro y a color. Pero las técnicas usadas por las siguientes décadas tomaban mucho tiempo y un alto costo debido a la cantidad de artistas que tenían que dibujar cuadro a cuadro. Hasta que a finales de los 50 comenzaron los primeros experimentos con gráficos por computadora. Desde allí la producción de una animación comenzó a ahorrar mucho tiempo y a evolucionar con los años. Ahora no solo sirve para hacer caricaturas divertidas, sino también para videos explicativos o cortos informativos. También es muy usado para videoclips y hasta para la publicidad. En este video les comentaré los 10 mejores programas de animación 2D, tanto de paga como algunas opciones gratuitas. El primer programa en mi lista es Adobe Animate, ya que es el programa que más uso para mis animaciones. Antes conocido como Adobe Flash, es un poderoso software que nos permite crear animaciones cuadro a cuadro, como también la animación por símbolos, y con la posibilidad de hacer lip sync automático. También tiene excelentes opciones para crear el rig de un personaje, como la herramienta huesos o el emparentado de capas. La mayoría de animadores usa Adobe Animate para sitios web, o animaciones que tengan interactividad, con posibilidad para crear contenido animado para HTML5, WebGL y animación SVG. Pero si lo que buscas es un software para hacer animación narrativa, para el cine o televisión, entonces Animate podría no ser el camino a seguir. Algunas piezas hechas con Animate son Motor City, Total Drama Island y el más conocido, Mi Pequeño Pony. También si quieres ver el tipo de animaciones que se pueden hacer con Animate, te invito a que me visites como Fitotoons, ya que la mayoría de mis videos animados son hechos con este software. Creative Cloud nos permite tener este software por precio mensual o anual. También podemos descargar el demo gratis. Harmony Toon Boom es un poderoso programa de animación 2D, con una interfaz que requiere un poco más de conocimientos, ya que a diferencia de Animate, Toon Boom no tiene una interfaz tan amigable, pero posee mejores herramientas para la creación de rigs de personaje. También posee herramientas para escanear y limpiar los dibujos de papel, y es muy utilizado para la animación de cuadro a cuadro, debido a sus herramientas de dibujo en bitmaps como vectoriales. Además permite un manejo más profundo de cámara, dando mayor profundidad debido a la posibilidad del eje Z. Otra gran ventaja es que a diferencia de otros programas que necesitan de otro software para la postproducción, Toon Boom nos permite realizar la postproducción en el mismo programa. Es debido a todas estas características que muchos estudios de animación lo utilizan, inclusive para series televisivas. Algunos ejemplos de animaciones realizadas con Harmony Toon Boom son La Estrella contra las Fuerzas del Mal, Stella y Sam, y algunos capítulos de Los Simpson. Este programa es de paga, pero se puede descargar la prueba por 28 días. Adobe After Effects es muy conocido por editores de video, como uno de los mejores softwares para la postproducción, pero en la actualidad es muy utilizado para la animación 2D, permitiéndonos usar distintos estilos de animación, como motion graphics, cutout o animaciones para infografías. Una razón por la que atrae a muchos animadores es debido a que nos permite instalar una enorme cantidad de plugins como scripts, los cuales añaden nuevas características al programa, y utilizándolos nos facilita mucho la animación, como por ejemplo Duik, que tiene funciones para armar un rig con solo unos clics. Este programa nos permite crear animaciones 2D como 3D. La desventaja es que para dibujar a los personajes se necesita hacerlo en otro programa, como por ejemplo Adobe Illustrator.
y debido a todas las características del software, consume una enorme cantidad de recursos de nuestra PC, por lo que es necesario tener una con especificaciones por encima del promedio. Algunos cartoons hechos con After Effects son Bumble, Don't Be a Bully, Loser, My Brother. Este programa es de paga, el cual se puede adquirir en planes mensuales o anuales, pero Creative Cloud nos permite con un solo pago tener acceso a todos los programas de Adobe, incluido Animate, Illustrator y After Effects. Selection 2D. Este es un software profesional de animación 2D, usado extensivamente en largometrajes, series de televisión y comerciales, debido a que es un programa muy intuitivo y fácil de familiarizarse con él, ya seas un animador intermedio o novato. Al igual que Toon Boom, no necesita de ningún otro programa para crear animaciones, ya que tiene una gran variedad de herramientas de dibujo, pintura, manejo de cámaras y herramientas de postproducción. Con él se puede crear prácticamente infinitas capas y permite importar modelos 3D. Algunas animaciones destacadas con Selection 2D son Simon's Cat, Mr. Bean animado y la serie animada para niños Peppa Pig. Selection 2D es de pago, pero a diferencia de los demás que son suscripciones, Selection nos permite con un solo pago obtener el software de por vida. Clip Studio Paint X. Aunque este programa es más conocido por ilustradores y pintura digital, Clip Studio Paint X está enfocado para la producción manga, cómic y animación tradicional, ya que posee una gran variedad de pinceles y herramientas de dibujo, que nos permite crear animaciones de calidad, siempre y cuando sean cuadro a cuadro, por lo que saber dibujar es fundamental para utilizar este programa. Aunque este programa es compatible con Windows, su interfaz es mejor optimizada para iPad. Debido a su fácil interfaz, en Internet existen muchos ejemplos de animaciones hechas con Clip Studio, como por ejemplo Okamoto, entre otros. Clip Studio Paint X se puede descargar la prueba gratis o comprarlo a través de un pago único o planes a menos de $3 mensuales. Cinefig Studio es un programa de animación 2D gratuito que nos permite usar hasta 50 capas. También el sistema permite la creación de animaciones de recortes a partir de imágenes en bitmaps y posee un soporte de sonido para permitir la adición y sincronización de la narración o música al video. Su principal desventaja es que no es muy conocido, por lo que no existen muchos tutoriales. Estos son algunos ejemplos de animaciones hechas con Cinefig. Desarrollado por Smith Micro Software, Mojo es una herramienta de animación 2D para animadores profesionales y artistas digitales. Existen dos versiones. Mojo Debut, antes conocido como Anime Studio, está enfocado hacia los principiantes. Es sencillo de usar y bastante asequible. Mojo Pro, conocido como Anime Studio Pro, cuenta con herramientas profesionales para la producción de animación 2D, entre ellas un robusto sistema de rig mezclado con herramientas tradicionales de animación. Cuenta con una interfaz intuitiva, handles, beziers optimizados para animación, motores de físicas, tracking de movimiento, los cuales lo hacen un poderoso software para la animación. Algunos ejemplos de lo que podemos hacer con Mojo Pro son Song of the Sea, The Breadwinner. Aunque este programa es de paga, es bastante más económico que sus competidores. Pencil 2D es uno de los programas de animación 2D gratuitos más fáciles de usar. Entre sus principales virtudes es el cambio de flujo de trabajo a raster y vectorial. Este software está diseñado para animadores novatos que puedan aprender a usar el programa sobre la marcha.
Estos son algunos ejemplos que podemos encontrar en internet. OpenToonz es otro programa de animación 2D de recurso abierto, es decir, es gratuito. Con él se puede crear animaciones de alta calidad y tiene muchas herramientas y opciones para animación cuadro a cuadro, permitiéndonos usar herramientas de dibujo vectoriales y en bitmaps. También posee herramientas más avanzadas, como la deformación por malla, sincronización automática de animación 2D con metraje de video, entre muchas otras funciones. Se puede decir que OpenToonz es el mejor software de animación 2D gratuito, y esto es debido a que el famoso estudio japonés Ghibli personalizó este software y dejó la anterior versión como un recurso abierto, convirtiéndose OpenToonz como uno de los softwares gratuitos con mayor reconocimiento, ya que fue usado para la creación de películas animadas como La princesa Mononoke, Arrietty y hasta en series muy conocidas como Futurama. Todos los anteriores programas han sido diseñados para la animación 2D en computadoras, pero FlipaClip nos permite crear animaciones desde cualquier celular o tablet, ya sean Android o iOS. Esta es una poderosa app de animación 2D que nos permite usar técnicas como la rotoscopía para crear animaciones muy fluidas o realizar animaciones tradicionales cuadro a cuadro, con una interfaz muy fácil de usar. Hay muchos ejemplos de animaciones realizadas con FlipaClip, aquí les dejo algunos. FlipaClip puedes usarlo gratis, o se puede elegir la versión de paga, que trae mayor número de capas y distintas opciones de exportación. Si quieres aprender más sobre este programa, en la descripción les dejo el video que hice sobre FlipaClip. La animación tradicional es aquella que se crea dibujando a mano, es decir, a mano y lápiz. Los animadores de Disney establecieron para sus dibujos animados 24 fotogramas o dibujos por cada segundo de animación. Aún en la actualidad se sigue utilizando esta velocidad de FPS para la animación 2D digital. Las desventajas de la animación tradicional son el tiempo de producción y el personal que demanda. Por ende, el costo de una animación tradicional es alto. Es por ello que en la actualidad son escasos los estudios que todavía no usan esta técnica. La animación tradicional se llama así ya que fue la primera en salir, y consiste en dibujar en papel, usando una mesa de luz sobre la cual se colocan varios dibujos, y gracias a la luz es posible ver varios cuadros al mismo tiempo. También es usual que los artistas, para simular el movimiento, pasaban rápidamente las hojas con los dibujos de una secuencia, usando sus dedos entre cada dibujo. A esta técnica se le llama flipeo. Es por ello que la aplicación móvil para animación se llama FlipaClip. Algunos ejemplos de animación tradicional son las películas de Walt Disney hasta antes de los años 90. La animación stop motion, también conocida como claymation, es la animación que se realiza mediante la captura de objetos y materiales reales creados con arcilla, plastilina o cualquier otro material maleable. En stop motion no se animan dibujos, sino objetos estáticos, colocados estratégicamente delante de una cámara. El proceso consiste en fotografiar dichos objetos en diferentes posiciones, guardando cierta continuidad para crear así la sensación de movimiento. Usualmente se crean esqueletos de los personajes para que el cambio de movimiento sea más fácil, y gracias a las impresoras 3D se ha agilizado este proceso. En algunos casos se construye todos los escenarios, pero también es habitual crear las escenas con fondo verde, para luego añadir los escenarios en la postproducción. También se añaden expresiones y parpadeo, usando softwares de animación y modelado 3D. Como de postproducción, algunos ejemplos de stop motion son la película Kubo o muchas películas de Tim Burton.
Además, esta técnica es muy usada en publicidad. La animación digital es aquella animación que ha sido realizada mediante programas y herramientas digitales, conocidos como softwares de animación. Esta es la evolución de la animación tradicional, ya que el fundamento es el mismo, dibujar cuadro a cuadro en base a 24 FPS, y luego juntarlos para que den la sensación de movimiento. Esta a su vez se divide en la animación full frame, o animación completa, la cual consta de un dibujo por frame, es decir, 24 dibujos por segundo. Pero en la animación digital es más frecuente las animaciones en twos, es decir, animaciones que contengan un dibujo cada 2 cuadros. Y en la animación anime tradicional son animaciones en threes, ya que constan de un dibujo cada 3 frames. Claro que para escenas de acción o movimiento rápidos usan full frame. La disposición de keyframes en una animación tradicional dependerá de la acción, del tiempo y del presupuesto, ya que a menos keyframe, el proceso será más rápido y con menos presupuesto. Ejemplos de este estilo los encontramos en películas, series animadas y animaciones independientes. Este tipo de animación proviene de la animación con recortes, más conocida en inglés como cutout. Es una técnica de animación limitada, en la que se usan figuras recortadas, ya sea de papel, fotografías o recortes hechos en programas de animación, llamados rigs de personaje. La técnica consiste en mover y reemplazar las diferentes partes de la marioneta, obteniendo diversas poses, creando así la ilusión de vida de un personaje. Actualmente, existen métodos digitales de animación cutout muy sofisticados y eficientes capaces de proporcionar infinitas posibilidades, mediante sistemas de huesos 2D y bibliotecas para expresiones. Dado que es una técnica que se centra en mover marionetas 2D, los tiempos de producción son mucho menores y no requiere de grandes dibujantes especializados. Por ello es muy utilizado para realizar series de animación 2D. Los ejemplos más claros de animación cutout los encontramos en South Park, Peppa Pig o Cálico Electrónico. La animación por motion graphics o grafismo en movimiento consiste en una animación digital que crea la ilusión de movimiento mediante imágenes, fotografías, títulos, colores y diseños. Es decir, los motion graphics son una animación gráfica multimedia. Esta técnica es generalmente usada para videos corporativos, postproducción audiovisual, presentaciones interactivas, infografías y hasta en animación de logos. Actualmente hay una gran variedad de softwares especializados como Adobe After Effects. Su origen fue en los años 60, cuando el animador John Whitney dio nombre a este término. En la actualidad es cada vez más usada, debido a que no necesita ser un gran dibujante, sino tener una gran imaginación y los conocimientos de alguno de los tantos programas que existen para la elaboración de animaciones por motion graphics. La animación por rotoscopia se basa en dibujar frame a frame, tomando como base una secuencia de imágenes real previamente grabada. Ahora se puede utilizar esta técnica en prácticamente cualquier programa de computadora, e inclusive celulares. Pero en sus inicios, las fotografías de una grabación se proyectaban fotograma a fotograma en una mesa de luz, donde el artista redibujaba al personaje, copiando los movimientos. Disney utilizó mucho esta técnica, por ejemplo en Blancanieves. Esta técnica puede ser usada para tomar como referencia el movimiento real de una grabación, para adecuarla al personaje de una animación, o repasar directamente la fotografía, cambiando el escenario y añadiendo efectos visuales, como lo hicieron en la película A Scanner Darkly. La animación 3D o CGI consiste en realizar gráficos de 3 dimensiones, generados íntegramente por ordenador, a través de diversos softwares que hay en el mercado. Estos programas permiten la creación y manipulación de mallas poligonales,
sistema de huesos, también conocidos como rigging, texturas, iluminación virtual y escenarios, los cuales luego de componer la escena serán convertidos posteriormente en renders finales. Esta técnica de animación está tomando cada vez más fuerza, debido al realismo que se logra como la fluidez de movimiento. Y al ser marionetas con profundidad, permiten realizar encuadres y distintas tomas de cámara, los cuales sería muy difícil de replicar con la animación tradicional o la animación 2D. Los ejemplos más conocidos son las películas de Pixar, como animaciones independientes. La animación por pixelación es una variante del stop motion, pero en lugar de usar muñecos o marionetas, los protagonistas serán personas u objetos de la vida real. Consiste en filmar los movimientos frame a frame, cambiando las poses cuadro a cuadro, así logrando un resultado distinto que el que se lograría con una filmación continua. Esta técnica fue por primera vez usada en la película de 1905, El Hotel Eléctrico, pero en la actualidad sigue siendo muy usada, sobre todo en videoclips. Al ejecutar el programa aparecerá la pantalla de bienvenida, y en la parte inferior encontramos los archivos anime recientes. Luego están los botones para abrir un archivo y para crear uno desde cero. Al hacerle clic aparece una ventana en la que tenemos tamaños predefinidos, o nosotros escribir el tamaño. Los FPS, que es el número de frames por segundo, generalmente en animación se trabaja en 24 FPS. Y debajo encontramos la opción para crear nuestro archivo en ActionScript o HTML5. Estas opciones son importantes para diseño web, pero si es para una animación 2D, no importa cuál elijamos. También en la parte inferior podemos descargar archivos animados de ejemplo. Para crear el archivo en blanco, haré clic en Crear. Una vez cargada la hoja, en la esquina encontramos las opciones para encajar la hoja con la pantalla. En Adobe Animate se puede trabajar en todo el área de trabajo, inclusive fuera de la hoja. En la esquina tenemos la opción para ocultar o volver visible al contenido fuera de la hoja. La mano sirve para girar el lienzo, y con la cruz podemos entrar a la hoja. Luego cada panel se puede mover y cambiar de ubicación o volverlo flotante, o si lo preferimos usaremos un espacio de trabajo predefinido. Los principales paneles que utilizaremos son la línea de tiempo, la cual está conformada por capas. Cualquier dibujo o figura que hagamos quedará guardado en la capa que tengamos seleccionada. Al crear una nueva capa, el contenido de la capa superior tapará el contenido de las demás capas. También podemos renombrarlas o cambiarlas de orden. Las capas a su vez están conformadas por los frames, también conocidos cuadros o fotogramas. Cuando un frame no contiene nada, aparecerá como frame vacío. Si dibujamos algo, se volverá en un keyframe o fotograma clave. El contenido de un fotograma es visible hasta que en su línea de tiempo se coloque un fotograma clave vacío u otro keyframe. Podemos colocar los fotogramas seleccionándolos en las opciones de fotograma o usando estos atajos. Para fotograma es la tecla F5, el cual nos permite alargar la duración de un keyframe. Para insertar un keyframe es la tecla F6 y para un keyframe vacío la tecla F7. Recuerden que si usan una laptop deberán presionar estas teclas junto con el botón Fn. El segundo panel más importante es el de herramientas. Este se puede editar haciendo clic en los tres puntos, para activar o desactivar más herramientas. Los demás paneles dependerán del uso que le den a Animate. Los que más uso en un proyecto animado son el panel de color y muestras, para elegir el color de pincel y coloreado. El de propiedades, donde encontramos las propiedades del documento, como el tamaño de la hoja y el color del fondo para la previsualización. Las propiedades del fotograma, las propiedades del objeto que tengamos seleccionado y las propiedades de la herramienta que hayamos elegido. Luego también es importante el panel de biblioteca,
donde se guardan las imágenes que importemos al proyecto y los símbolos que vayamos creando. El selector de fotogramas sirve para los distintos fotogramas que tengamos dentro de un símbolo. El panel alinear tiene distintas opciones de alineado. El panel transformar nos permite mover o transformar un objeto, incluido las opciones para girar o voltear. Finalmente, el panel escenas sirve para editar o crear escenas, que son las distintas hojas que conforman a nuestro proyecto. Recuerden que para activar o desactivar cualquier panel, nos iremos a ventana, y allí lo haremos colocando o quitando un check. Ahora las herramientas más importantes son: selección, que sirve para seleccionar un objeto, mover y modificar sus trazos. En cambio, con la herramienta transformar, podemos redimensionar, girar o sesgar un objeto. Y si mantenemos presionado Alt y arrastramos, se duplicará la figura seleccionada. La herramienta lazo sirve para seleccionar un área a mano alzada. Y con lazo poligonal podemos hacer selecciones con formas geométricas usando el mouse. Para dibujar, la mejor herramienta es el pincel. Con él dibujaremos trazos o rellenos. Para elegir el color lo haremos seleccionando el color en la parte inferior, o con los paneles muestras o color, o también yendo a sus propiedades de herramienta. Luego, para borrar tenemos la herramienta borrador. En sus propiedades podemos elegir las distintas opciones de borrado. Animate también tiene distintas opciones de figuras geométricas, como cuadrado, círculo, líneas. Y con Polystab crearemos polígonos o estrellas, cambiando sus opciones en propiedades. Las herramientas pluma son muy usadas para dibujar, usando solo el mouse. Esta nos permite crear líneas rectas o curvas si mantenemos clic y arrastramos. Al acercarnos al primer punto se cerrará la figura. Pero estas herramientas están mejores optimizadas en Illustrator. Con la herramienta texto tenemos todas las opciones de fuente, color, tamaño y alineación para el texto. Para colorear usaremos la herramienta pote de pintura. Esta tiene opciones para cerrar huecos o trechos en las figuras, dependiendo del tamaño de la brecha. Finalmente, la última herramienta más usada es la mano. Con ella podemos desplazarnos por el lienzo. También invocarla momentáneamente manteniendo presionado la tecla espaciador. Y para acercar o alejar presionaremos Control y moveremos el scroll del mouse. Como ya les expliqué la interfaz y las principales herramientas de Animate, ahora les explicaré los principales tipos de animación 2D que podemos crear en Animate. Y estas son: la animación cuadro a cuadro y la animación por símbolos. La animación cuadro a cuadro, o también conocida como animación tradicional, consiste en dibujar cada cuadro, y al reproducirlo darán la sensación de movimiento. En la animación 2D se trabaja en 24 FPS, es decir, cada segundo está conformado por 24 fotogramas o cuadros, pero no necesariamente los 24 cuadros contienen un dibujo, sino que generalmente se trabaja con un keyframe cada 2 fotogramas, es decir, 12 keyframes por segundo. En el mundo de la animación se le denomina en twos, pero hay estudios que trabajan en threes, es decir, un keyframe cada 3 fotogramas. El ejemplo que haremos será en twos. Para ello crearé un archivo en resolución Full HD en 24 FPS. El tipo de plataforma será irrelevante para este curso. Si están usando una tableta gráfica, les recomiendo que en las propiedades de pincel activen los niveles de presión. Así tendrán trazos más orgánicos, con distintos grosores dependiendo cuánto presionen el lápiz. Antes de comenzar un proyecto es importante primero guardar. Para ello iremos a Archivo y Guardar, o presionar el atajo Control S. En este ejemplo haré un estilo muy simple de mi robot. Para importar una imagen lo haré con Control R.
A esta capa la nombraré referencia, ya que la usaré como referencia de mi dibujo. Y enseguida crearé otra capa para el dibujo del robot. Y con la herramienta pincel comenzaré a dibujar. Al terminar el primer cuadro, iré al frame 3 e insertaré un fotograma vacío con F7. Y activaré el papel cebolla para ver el anterior cuadro. Y dibujaré al robot en la siguiente pose. Como les mencioné, esta animación será en Choose. Entonces dibujaré una nueva pose cada 2 cuadros, insertando fotogramas vacíos. También podemos reutilizar frames, seleccionándolo y luego manteniendo Alt. Al arrastrar se duplicará el cuadro. Y con el borrador y el lazo eliminaré los segmentos que no me sirvan en este nuevo cuadro. En el caso que la pose no vaya a variar con la anterior, es mejor usar un keyframe o fotograma clave con la tecla F6. Con la herramienta lazo seleccionaré segmentos y con la herramienta selección los reubicaré. Si usamos un color claro, en el panel propiedades podemos cambiar el color de la hoja, para así distinguir mejor al trazo. Y para estirar un cuadro lo haremos insertando fotogramas, con la tecla F5. Al terminar el dibujo de mi robot, crearé otra capa, para dibujar una caja. Y esta capa estará por encima del robot, para que dé la sensación que el robot busca dentro de la caja. Ahora la pintaré con el pote de pintura. Para el fondo o background, crearé otra capa, pero que esté por debajo de las demás, y dibujaré un fondo. Para dibujar líneas rectas con el pincel, al momento de dibujar mantendremos presionado Shift. Al culminar todo el dibujo, con la tecla Enter podemos dar Play a la animación. Ahora para colorear, usaré el pote de pintura. Y cambiando sus propiedades de cierre de brechas, iré pintando cada área, cuadro por cuadro. Para corregir trazos, borraré con el borrador, o cambiando las propiedades del pincel podemos dibujar encima o debajo de los trazos. Ahora continuaré coloreando todas las poses del robot. Al terminar de colorear, enseguida pintaré el fondo. Como la caja y el fondo contienen un solo keyframe, solo será necesario pintarlos una sola vez. Al terminar de pintar todo el fondo, podemos ver el resultado presionando Enter. Y si queremos que se repita indefinidamente, activaremos la reproducción Loop. Ahora el segundo tipo de animación es la animación por símbolos. Esta consiste en crear un símbolo, el cual luego se le dará movimiento a través de interpolaciones. La interpolación son los dibujos o cuadros intermedios de un movimiento a otro, creado de manera automática por el programa. Aclarado este punto, comenzaré a crear un ejemplo con símbolos. Para ello, primero importaré una imagen con control R. A este personaje lo voy a dibujar en Animate, pero también se puede dibujar primero en Illustrator y luego animarlo en Animate. Como esta animación será vertical, en propiedades del documento cambiaré el tamaño de horizontal a vertical. Y comenzaré renombrando la capa a referencia, y en sus propiedades de capa, bajaré la opacidad y la bloquearé. Hecho esto, crearé una capa por cada parte del personaje que animaremos. Así tendré una capa para la cabeza, otra para el sombrero. Para las extremidades, cada parte tendrá su propia capa, y una capa para el cuerpo. En cada capa dibujaré usando el pincel y coloreando con el pote de pintura. Recuerden que seleccionando con el lazo y luego con selección y Alt se duplicará, y si queremos voltearla usaremos el panel transformar. Primero dibujaré a cada parte en su respectiva capa, pero solo dibujaré un brazo y una pierna. Para solo ver una capa, en el icono de mostrar u ocultar, lo presionaré junto con Alt. Así las demás capas se ocultarán. De esta manera será más fácil el proceso de colorear.
el cual lo haré con el pote de pintura y el panel de color. Para copiar un color podemos usar el cuentagotas. Al terminar el dibujo de todo el personaje, seleccionaré el contenido de cada capa y con la tecla F8 los volveré en símbolos, teniendo en cuenta que sean símbolos gráficos. Al terminar todos los símbolos, se almacenarán en el panel Biblioteca. Ahora, para las extremidades faltantes, seleccionaré sus capas y luego con clic derecho las duplicaré y con el panel Transformación los voltearé para finalmente reubicarlas con selección. Hecho esto, usando la herramienta Transformación Libre, cambiaré los puntos de anclaje. Estos son el punto de referencia a partir del cual girará cada parte del cuerpo. Para entrar en un símbolo, tenemos que hacer doble clic sobre él. Dentro del símbolo, este posee su propia línea de tiempo, y agregando keyframes podremos cambiarlos más adelante. Así haré un keyframe para la mano sin bastón, y dentro del símbolo de la cabeza, crearé unos keyframes para dibujar en uno la cara sonriendo, en otro el ojo medio cerrado y en otro el ojo totalmente cerrado. Esto para el parpadeo. Antes de continuar, seleccionaremos a todo el personaje y en propiedades de objeto activaremos la reproducción de único fotograma, ya que de no hacerlo y dejarlo en reproducción automática, al mover el cabezal por la línea de tiempo comenzarán a cambiar los símbolos que contengan keyframes dentro del mismo. Es por ello que debemos seleccionarlos y cambiarlos a único fotograma. Finalmente, para terminar el rig de este personaje, activaremos el panel principal para armar los Parents and Childs, que son las capas que seguirán a la capa Parent. En este caso el Parent principal será el cuerpo. En las extremidades, la mano seguirá al brazo inferior y este al superior para finalmente seguir al cuerpo. Igual con las piernas, la cabeza y la cola. Así al mover las partes ya tendrán un esqueleto, el cual lo podemos manejar como marioneta. Para comenzar con la animación, activaremos los keyframes automáticos, para que cuando movamos una parte del cuerpo se cree un keyframe automáticamente. Claro que esta es una característica a partir de Anime 2020, pero si poseen una versión anterior, antes de mover a su personaje primero creen un keyframe con F6. A continuación moveré el cabezal y el personaje para que haga un pequeño movimiento como saludo, quitándose el sombrero. Al terminar todas las poses claves, usaré la interpolación clásica para que Anime cree el movimiento entre poses claves. Para hacerlo, seleccionamos un fotograma intermedio y luego elegimos interpolación clásica. Si algún movimiento no les gusta, como por ejemplo en mi caso el sombrero, podemos seleccionar su keyframe y cambiar la distribución de Parents and Childs. Esta modificación solo afecta al keyframe seleccionado y no a toda la animación, ya que al comienzo necesito que el sombrero siga la cabeza y luego a la mano. También podemos agregar en cualquier momento más interpolaciones y keyframes, como lo hice para la cola. Para quitar y eliminar keyframe lo haremos con Shift F6. Para el resultado final activaré la reproducción en loop y ocultaré los paneles con F4 y con Enter se comenzará a reproducir. Ahora que ya tenemos la animación terminada, les explicaré cómo exportarla. En Archivo encontraremos las opciones de exportar. Animate nos permite convertirlo en una imagen, un GIF animado con reproducción en loop, una secuencia de imágenes por cada fotograma. Esta opción es buena para la postproducción en After Effects. Pero si lo queremos convertir en un video MP4, necesitan tener Adobe Media Encoder. Y así seleccionaremos si deseamos que convierta toda la animación o solo un segmento. Y al hacer clic en exportar se abrirá Media Encoder y lo convertirá en un video MP4. Bueno amigos, la animación 2D es un maravilloso mundo que requiere de mucha práctica, estudios y conocimientos. Pero con este video espero que puedan comenzar a crear sus propias animaciones.
Claro que si quieren aprender a profundidad, en la descripción les dejo mi curso completo de Adobe Animate. En la animación 2D se puede lograr los movimientos básicamente con dos técnicas, la animación cuadro a cuadro y la animación de símbolos e interpolaciones. En este video hablaré sobre la segunda técnica. Los ejemplos que voy a hacer serán en el programa Adobe Animate, y este usa símbolos. Los símbolos son imágenes o partes de una imagen o dibujo el cual se convierte en un símbolo para poder crear interpolaciones. Esta técnica permite crear movimientos de manera muy sencilla y rápida. Por ejemplo, tengo este brazo el cual está dividido en tres partes, la mano, el antebrazo y el brazo. Al seleccionar uno de ellos y presionar la tecla F8, se nos abrirá un cuadro de diálogo para convertirlo en símbolo. En este caso lo escogeré como gráfico. Recuerden que en este curso está más enfocado en técnicas de animación y no en usar el programa, pero si primero quieren aprender a usar Adobe Animate, en la descripción les dejo el curso completo de Adobe Animate. Luego convertiré a cada parte en un símbolo gráfico, y para que sea más fácil animarlo, emparentaré a las capas. Para ello activaré el panel principal. Este método también se conoce como Parents and Childs, ya que las capas hijos siguen a las capas padre. En este caso la capa de la mano será hijo de la capa antebrazo, y la capa antebrazo será hijo de la capa brazo. Hecho esto, deberemos ubicar los puntos de anclaje de cada símbolo, donde deseemos la rotación. Ahora, como podemos ver, si movemos al brazo, este será seguida por la mano y antebrazo. Igual, si muevo al antebrazo, la mano seguirá a este símbolo. Ahora que ya tenemos claro los símbolos y su emparentado, cambiaré la mano por otro símbolo que es una mano con un martillo. Para ello seleccionaré a la mano, y luego dentro de propiedades de objeto, tenemos la opción de cambiar símbolo. Con esta opción intercambiaré a la mano por la mano con martillo. Hecho esto, aumentaré fotogramas a todas las capas en la línea de tiempo y crearé fotogramas claves, también llamados keyframes, donde moveré al antebrazo, al brazo y a la mano, para que den sensación de movimiento. Y duplicaré a los keyframes manteniendo presionado Alt para repetir el movimiento. Luego completaré el movimiento a través de interpolaciones clásicas. Al dar reproducir con la tecla Enter, podremos ver el resultado. Para que este movimiento se vea más natural, entraré a este símbolo donde dentro de este ya tengo toda la animación hecha. Pero la diferencia es que antes de comenzar a martillar, primero se tiene que aplicar el principio de anticipación, y así el movimiento es mucho más creíble y natural. Para hacer un personaje que camina usando símbolos, es necesario que sus extremidades estén separadas y en capas distintas para cada parte volverle en símbolos gráficos. Al personaje se puede dibujar en Adobe Illustrator o si no directamente dibujarlo en Animate. Para que el movimiento de la caminata se vea natural, necesitaremos dos posiciones de los pies. Para ello, a los pies los volveré en símbolo gráfico con F8. Tanto al pie frontal como al pie detrás. Luego, haciendo doble clic sobre el pie, ingresaré dentro de este símbolo y crearé un fotograma vacío y dibujaré al pie en su otra posición. Esto lo haré con los dos pies. Finalmente seleccionaré en el escenario al pie y en sus propiedades de objeto escogeré la opción de reproducir único fotograma. Esto lo repetiré con el otro pie. En la animación por símbolos se puede crear esta animación usando interpolaciones clásicas o interpolaciones de movimiento, o también se puede crear un esqueleto con la herramienta huesos. En este caso usaré la animación con símbolos usando interpolaciones clásicas. Antes de comenzar, luego de haber convertido a todas sus partes en símbolos, ahora las emparentaré, teniendo en cuenta qué partes van a seguir. Por ejemplo, el pie debe de seguir a la antepierna, y esta a la pierna, y la pierna al cuerpo. En este caso todos los parents seguirán al cuerpo.
Finalmente, cambiaré el punto de anclaje de cada parte, teniendo en cuenta desde dónde va a rotar cada extremidad. Ahora que ya tenemos al personaje preparado para la animación, podemos crear directamente en la línea de tiempo a la animación, pero hay una forma más fácil de hacerlo. Para ello seleccionaré todas las capas con Shift y luego las cortaré. Ahora crearé un símbolo presionando Control y F8 al mismo tiempo y lo nombraré caminata. Una vez dentro de este símbolo pegaré a todas las capas. Enseguida crearé más fotogramas y luego las poses claves. En la caminata existen 5 poses claves. En la primera, el talón del pie delantero toca el piso, mientras la punta del otro toca el piso. Luego, el pie delantero hace contacto total con el piso. En la tercera, el pie trasero se levanta. Y en la cuarta pasa a estar adelante. Finalmente se repite el proceso, pero con el otro pie. Entonces, sabiendo estas poses claves, ahora crearé las poses claves usando fotogramas claves. Para las poses intermedias, con el selector de fotogramas elegiré los distintos pies según corresponda. Una vez terminado, crearé las animaciones intermedias, también conocidas como in-between, mediante interpolaciones clásicas. Pero como estoy dentro de un símbolo, el personaje no debe desplazarse y siempre debe de estar en el mismo lugar. Otro factor muy importante es que el último fotograma se conecte con el primero. Ahora regresamos al escenario principal, y en una sola capa arrastraré a este símbolo que hemos creado, y creceré la línea de tiempo con fotogramas, y los convertiré en una interpolación de movimiento. En el primer fotograma estará el personaje en el punto de partida, en el último fotograma será el destino. Y a través de la interpolación sumada al movimiento del símbolo, ahora el personaje parece que camina. Recuerden que para que los distintos movimientos se vean más reales, es necesario tratar de aplicar los 12 principios de animación. Por ejemplo, para realizar un salto, nuestro personaje primero debe de anticiparse antes de realizar el salto. Luego, en todos los movimientos y sobre todo giros, nuestros personajes deben de tener una trayectoria en arco y no recto. Y finalmente los movimientos principales como la caminata deben de estar acompañados de acciones secundarias, que en estos casos serían los movimientos de los brazos que acompañan a la caminata. Claro que en los estilos de animación por símbolos y motion graphics no se suele aplicar los 12 principios, ya que su producción sería mucho más lenta y trabajosa. Pero se debe tratar de aplicar los máximos posibles para así crear animaciones más atractivas. Al ejecutar Adobe Illustrator, haré clic en Crear Nuevo para crear un nuevo documento, donde podremos ponerle el nombre que deseamos al archivo. Abajo podremos escoger el tamaño del archivo. Para el diseño de personaje, la medida debe ser en píxeles. Lo mejor es trabajar en un tamaño mayor que en el que vamos a trabajar en Animate, ya que a veces para ciertas escenas haremos zoom al personaje y no queremos que se pixelee. Por ejemplo, en mi caso voy a trabajar en un formato HD en Animate, así que en Illustrator lo crearé en Full HD. Al lado podemos elegir si el documento va a ser en vertical u horizontal. Para el personaje generalmente se usa vertical, así que escogeré vertical. Ahora les explicaré las principales herramientas que vamos a utilizar. Cabe decir que a nuestro personaje lo podemos dibujar directamente con una tableta gráfica en Illustrator, o también podemos dibujarlo en un papel y digitalizarlo con el mouse en el programa. Si usamos una tableta gráfica, lo ideal es usar la herramienta lápiz y pincel. Con la tecla B podemos elegir al pincel y con la tecla N elegiremos al lápiz. Cuando tengamos escogida cualquier herramienta, en la parte superior encontraremos todas las propiedades de cada herramienta. Para lápiz o pincel podremos elegir el color del trazo, el grosor de este y su estilo. Luego, con Shift E elegiremos al borrador.
Después tenemos varias formas como cuadrado, círculo, polígono, estrella, etc. Cuando dibujemos una forma, tendremos dos tipos de color, el del trazo y el del relleno. Luego, si no tenemos una tableta gráfica, la mejor herramienta es la pluma. Con ella podemos dibujar líneas que se unirán a cada clic que hagamos. Y si hacemos clic sostenido, la línea se volverá en curva. Y cuando terminemos los trazos, nos acercamos al punto inicial hasta que aparezca un círculo en el cursor, el trazo se cerrará. Y si tenemos seleccionado un color de relleno, la figura se cerrará teniendo un color de trazo y otro de relleno. O si no, simplemente podemos quitarle color escogiendo el símbolo sin color en el panel de colores. También, si estamos dibujando trazos y presionamos Escape, podremos comenzar un nuevo trazo. Las demás herramientas de la pluma sirven para modificar los trazos dibujados. También, si queremos convertir de un trazo recto a un trazo curvo, simplemente tendremos que hacer clic en el punto inicial. Para acercarnos o alejarnos del lienzo, lo podemos hacer con el scroll del mouse o presionando control más o control menos para alejarnos. Luego, al lado tenemos las capas donde quedarán todos los trazos y dibujos que realicemos. Más adelante les explicaré un poco más mientras voy dibujando a mi personaje. Recuerden que en este video solo les explicaré las herramientas que vamos a usar y las opciones más importantes. Pero si quieren aprender a usar y dominar Adobe Illustrator, en la descripción les dejaré el curso completo de Illustrator desde cero. Digitalizar un dibujo consiste en repasar un dibujo, imagen o fotografía en un programa vectorial como lo es Adobe Illustrator. Por ejemplo, colocaré esta imagen de Fitotec y seleccionándola con la herramienta Selección, en sus propiedades bajaré la opacidad y luego bloquearé a la capa. Ahora crearé otra capa. Recuerden que este proceso es para animación, ya que el proceso de digitalización para dibujo digital o logo es distinto. Entonces, con la herramienta pluma repasaré a la imagen. Si lo prefieren, pueden directamente dibujar con la herramienta pincel. Lo importante es que cada parte que vamos a animar deberá estar en una capa separada, es decir, cabeza, cuerpo. Para las extremidades deben estar separadas en pierna up, pierna down y pie. Luego, brazo up, brazo down y mano. Esto se hará tanto para las extremidades derecha e izquierda. También, si quieren dar expresiones, se puede separar las partes de la cara, como ojos, pupilas, boca, etc. Para pintar podemos usar varios métodos. Les voy a enseñar el más fácil y práctico. Para ello, primero terminaré de hacer el trazo de la cabeza en una capa para ella. Luego seleccionaré todo el trazo y con la herramienta Pote de pintura interactiva haré clic y se creará un grupo de pintura. Y luego simplemente iré escogiendo los colores y pintando cada parte. Si mantenemos Alt presionado, se puede copiar ese color. Si no nos gusta el grosor de trazo, con la herramienta Selección podemos seleccionar todo y modificar al tamaño. A este dibujo lo hice muy rápido y no perfeccioné ni los trazos ni los colores, ya que como les indiqué hay muchas técnicas para dibujar como para pintar. Así que abriré este otro archivo donde ya tengo al robot terminado y con todas sus partes separadas en distintas capas, incluyendo algunas partes extras, como los ojos cerrados, las pupilas, y según sea el caso podemos crear varias capas para cada parte o extremidad que queramos animar. Ahora procederé a abrir Adobe Animate y a crear un documento en HD. Para importar un archivo Illustrator, en Archivo escogeremos Importar, Importar escenario, y se nos cargará esta ventana, donde estarán todas las capas de Illustrator. Podemos elegir cuáles importar. Luego, más abajo tenemos tres opciones. La primera para que se cree capas igual que en Illustrator. La segunda, para que todo el dibujo se cree en una sola capa. Y la última, para crear fotogramas claves con las capas. En este caso elegiré capas de Animate.
Después podemos escoger que el dibujo esté en la misma posición que en Illustrator. La segunda pierde las propiedades de capa y se importa todo como una imagen en bitmaps. La tercera importa símbolos creados en Illustrator. Y la cuarta permite que el tamaño del archivo de Animate coincida con el de Illustrator. Una vez importado, se crearán las capas tal y como estaban en Illustrator. Ahora prepararemos el archivo para la animación. Este método es para animación por símbolos. Para ello seleccionaremos el contenido de cada capa y con la tecla F8 convertiremos cada parte en un símbolo gráfico. Cuando terminemos, para trabajar de una manera ordenada, en biblioteca estarán todos los símbolos, y lo mejor es que todas estas partes se encuentren dentro de una carpeta. Hecho esto, procederé a emparentar las capas, teniendo en cuenta qué partes van a ser los parents y cuáles serán sus respectivos childs. Y consecuentemente, todos los parents serán childs del cuerpo. Al terminar, con la herramienta transformación libre o tecla Q, moveré el punto de anclaje de cada parte para que rote desde este punto. A este armazón del personaje se le conoce como rig de personaje, que es el esqueleto de un personaje. Existen varios tipos de rig, como el que se crea con las herramientas huesos, pero en lo personal prefiero esta técnica, ya que nos permite cambiar cualquier parte del personaje. Ahora que ya tenemos a nuestro personaje listo, le podemos dar animación usando interpolaciones. Una manera muy fácil de crear una animación es a través de las interpolaciones de movimiento. Para ello primero creceré a todos los fotogramas de la línea de tiempo, y luego los convertiré en interpolación de movimiento. Con esta técnica, cada vez que movamos cada una de las partes se creará de manera automática un keyframe, el cual la interpolación se encargará de completar todos los fotogramas medios, o también llamados in-betweens. Es decir, para crear movimiento bastará con mover cualquier parte del personaje. Y como el cuerpo es el parent de todas las demás capas, esto permitirá que al desplazar al cuerpo todo el resto lo siga, pero solo usará los keyframes del cuerpo. La desventaja de usar esta técnica es que cuando se crea una interpolación de movimiento, esta se crea en toda la línea de tiempo, y si queremos cambiar alguna parte de nuestro personaje en el transcurso de la animación, la interpolación de movimiento no lo permite, y se tendría que borrar fotogramas. En cambio, ahora quitaré todas las interpolaciones y borraré los keyframes creados, y usaré esta vez la interpolación clásica. Para usarla, primero tenemos que crear un keyframe y mover al robot, y luego unir estos keyframes con interpolaciones clásicas. La ventaja de la interpolación clásica frente a la de movimiento es que en cualquier momento nos permite cambiar de fotogramas. Por ejemplo, dentro del símbolo de la boca, aumentaré otros keyframes en blanco y dibujaré distintas bocas en cada una de ellas. Luego, en sus propiedades de objeto seleccionaré la reproducción de único fotograma. Y a través de las interpolaciones clásicas me permitirá cambiar las bocas usando el selector de fotogramas en cualquier momento. Esto que acabo de hacer sería imposible hacerlo con una interpolación de movimiento. Los fotogramas, también conocidos como frames en inglés, son en realidad los cuadros que contienen un segundo. Cada segundo está compuesto por frames. En la animación 2D se trabaja con 24 FPS, es decir, por cada segundo habrá 24 fotogramas, y al juntarlos dará la ilusión de movimiento. Ahora que ya sabemos qué son los frames, existen tres tipos de frames: los keyframes o fotogramas claves, los empty keyframes o fotogramas claves vacíos, y los frames o también conocidos como fotogramas simples.
Cuando nuestra hoja está vacía, es decir, sin ningún dibujo, imagen o información, se le denomina fotograma clave vacío. Una vez que dibujemos algo en la hoja, de inmediato se volverá en un keyframe o fotograma clave. Y si no colocamos en el transcurso de la línea de tiempo ningún otro keyframe, todos los demás cuadros se completarán con frames que son un duplicado del keyframe. Y si colocamos otro keyframe y añadimos un dibujo, entonces esta modificación aparecerá a partir de este keyframe que coloquemos. Y por último, si queremos comenzar a dibujar en blanco, colocaremos un keyframe vacío. Con el uso de estos tres tipos de frames, podremos crear animaciones frame by frame, es decir, que la animación se logra dibujando en keyframes. Por ejemplo, en esta animación tengo un dibujo cada 3 frames, y al reproducirlos creará el movimiento de la animación. Existen varios estilos de animación, y uno muy usado es la animación con símbolos. Cualquier imagen, dibujo o texto se puede volver en un símbolo. Al momento de convertirlo en un símbolo tenemos 3 tipos: los símbolos gráficos, los símbolos videoclip y los símbolos botón. En la animación 2D, el más usado son los símbolos gráficos. Una vez dentro de un símbolo, podemos crear animaciones usando los distintos tipos de frames, y al colocarlo en el escenario, este símbolo se reproducirá según como tengamos seleccionado en sus propiedades de objeto, ya que podemos escoger para que se reproduzca de manera indefinida, luego para que el símbolo se reproduzca una sola vez, luego para que solo se quede un específico frame estático, haciendo uso del selector de fotogramas. Y en la versión Anime 2021 también tenemos las opciones de reproducción en reversa. En cambio, si al símbolo lo creamos como un clip de película, esto nos permite que el símbolo tenga su propia línea de tiempo, es decir, que el símbolo se reproducirá de manera independiente a la línea de tiempo de la escena, y se reproducirá de manera automática cuando se convierte en video. Esto permite que el símbolo tenga animación en el video convertido, mas no en la escena de anime. Otra diferencia es que nos permite colocar instancias, que son etiquetas a nuestros símbolos. Este tipo de símbolo generalmente se usa cuando se diseña una página web. Y finalmente los símbolos botón. Sirven para crear pequeñas animaciones que interactúan con el cursor. Por ejemplo, crearé un cuadrado, y al convertirlo en símbolo seleccionaré botón, y en su línea de tiempo tendremos 4 estados para el botón. La primera será el estado en reposo. La siguiente, si cambiamos de color o diseño, hará que cuando el cursor esté pasando por encima del botón, cambie a este keyframe. El tercer estado sirve para cuando el cursor haga clic. Y el cuarto es la zona interactiva, que es para que nuestro símbolo interactúe en una zona en específico. Al previsualizarlo, podemos ver que nuestro botón cambiará de color según el cursor interactúe con él. Estos símbolos son usados en diseños de página web. Usando estos 3 tipos de símbolo, podemos crear animaciones o diseñar páginas web, pero para la animación 2D, los más usados son los símbolos gráficos, gracias a sus posibilidades de reproducción. Ahora que ya tenemos bien en claro los diferentes tipos de frames, qué son los símbolos y para qué sirven sus distintos tipos, pasaremos a las interpolaciones, que son el movimiento que se crea a través del uso de símbolos. La animación por símbolos consiste en dar movimiento o animación a uno o más símbolos a través de interpolaciones, que son los frames in between que hay de una posición A a una posición B. Estos frames in between son creados de manera automática usando interpolaciones. Tenemos 3 tipos de interpolaciones: las interpolaciones clásicas, las interpolaciones de movimiento y las interpolaciones de forma. Y como este curso es de animación 2D, usaré símbolos gráficos. Las interpolaciones clásicas permiten crear un keyframe con una posición inicial y otro keyframe con la posición final, y al convertir a su línea de tiempo en una interpolación clásica, esta creará todos los frames necesarios para que nuestro dibujo llegue a la posición final. Esta interpolación es una de las más usadas, ya que nos permite en cualquier momento
cambiar o quitar a nuestro símbolo. Por ejemplo, tengo este brazo. El brazo es un símbolo y la mano otro, pero dentro del símbolo de la mano tengo a dos keyframes, cada uno con distintas posiciones de la mano. Lo que quiero es que al comenzar la mano esté extendida y con otro keyframe levante la mano, y al momento de caer la mano cambia a un puño. Esto es muy fácil de hacer a través de keyframes y del selector de fotogramas. En cambio, la interpolación de movimiento convierte la línea de tiempo en una interpolación de movimiento, y cada vez que movamos al símbolo, este creará un keyframe y completará el movimiento. La desventaja es que no nos permite cambiar de keyframe en un frame específico, ya que cuando quiero cambiar a la mano, se cambia en toda la línea la posición de la mano. Generalmente esta interpolación se usa para desplazar a los símbolos. Y finalmente la interpolación de forma. Esta permite crear una animación con la cual una forma cambiará a otra forma. Esta es la única interpolación que no necesita símbolos. Al ejecutar Photoshop, al igual que en todos los programas de Adobe, tenemos las opciones para crear un documento desde cero o abrir un proyecto ya guardado. En este ejemplo, crearemos un nuevo documento. En la parte superior tenemos a los distintos tamaños preestablecidos, pero lo ideal es que el tamaño de nuestro archivo dependa del tamaño de la animación que estemos haciendo en Animate. Por ejemplo, en Animate voy a trabajar en un formato HD, es decir, 1280 por 720 píxeles. Entonces, para que nuestros personajes se puedan movilizar en todo el escenario sin ningún problema, lo ideal es que el documento de Photoshop sea 3 veces más largo, y si lo desean también puede ser más alto. Es decir, en mi caso sería 3840 por 800. Pero esto dependerá del tipo de animación que estemos haciendo, y sobre todo de la escena que vayamos a crear. Si por ejemplo, nuestro personaje es un superhéroe que va a volar, entonces sería mejor que en Photoshop el documento sea más ancho que alto. Esto lo podemos hacer fácilmente eligiendo la orientación vertical u horizontal, según sea el proyecto. Otro consejo que les puedo dar es que si este tamaño lo usan frecuentemente, entonces pueden guardar todos los valores que hayamos configurado haciendo clic en este logo al lado del nombre. Y en él podemos poner un nombre. Por ejemplo, pondré plantilla VG horizontal. Y al dar en guardar, en la pestaña guardado tendremos todos los tamaños que guardemos. Ahora que tenemos la hoja creada, Photoshop es un software con muchos usos. Por ejemplo, es muy usado para el retoque fotográfico, fotomontaje, matte painting y dibujo digital. Por ende, tiene varias herramientas de acuerdo a lo que vayamos a hacer. Para la creación de fondos, las que más usaremos será el pincel. Su atajo es la letra B. Podemos cambiar el tamaño y opacidad yendo a sus ajustes de herramienta en la parte superior, pero la manera más fácil y práctica es manteniendo presionado Alt y anticlic o clic derecho, y al mover de un lado a otro podremos ajustar el tamaño y la dureza. Luego, con la tecla E tendremos al borrador. Con la tecla G será para el pote de pintura. Y con la tecla V tendremos a la herramienta selección. Estas son las principales herramientas para el dibujo digital. Si vamos a dibujar directamente en Photoshop, les recomiendo que usen una tableta gráfica. Y lo ideal es que activen la presión para el tamaño del lápiz. Así según como presionen el lápiz en la tableta será más gruesa o delgada. Y así esta se verá mucho más orgánica. Y si también lo desean se puede activar la presión para la opacidad. Cuando empecemos a trabajar en las capas tendremos la capa de fondo bloqueada, la cual podemos desbloquear o crear una nueva capa. Por ejemplo, dibujaré una cabaña usando el pincel. Y luego con el pote de pintura la pintaré usando el panel color y muestras. Pero si todavía no tienen práctica con la tableta, primero pueden importar un archivo y luego bajarle la opacidad y bloquear su capa. Luego crear una capa por encima de esta.
y allí repasar al dibujo y luego pintarlo. Para elegir un color con la herramienta que tengamos elegida, por ejemplo el pote de pintura, al mantener Alt presionado podremos seleccionar un color y luego usarlo. Claro que esto es si queremos dibujar nosotros al fondo. También podemos hacer uso del panel degradado para dar matices al pintar. Por ejemplo, dibujaré un cuadrado y con este panel podremos ir cambiando por distintos degradados preestablecidos y organizados en carpetas, o directamente crear nuestro propio degradado. Si deseamos usar nuestros dibujos como una imagen con transparencia, primero usaremos la herramienta Recortar y ajustamos el escenario al tamaño de nuestro dibujo. Luego ocultamos o eliminamos la capa de fondo. Esto es para que nuestra imagen tenga transparencia. Y luego con Ctrl+Shift+S o guardar como, seleccionaremos PNG. Y ahora ya podremos usar nuestro dibujo como una imagen transparente. Recuerden, si quieren deshacer en prácticamente cualquier programa, se hace con el atajo Ctrl+Z. Los anteriores pasos eran por si queremos dibujar nuestro escenario, pero si deseamos usar una imagen como parte de nuestro fondo, pues en realidad es muy fácil. Podemos buscar en Google directamente nuestro fondo, por ejemplo un bosque. A este primero lo descargaré. El detalle es que es una imagen JPG, por lo que no es transparente. Si queremos una imagen transparente, primero activaremos las opciones de herramienta y en color pondremos transparente. Así nos aparecerán las imágenes con transparencia. Para este ejemplo también descargaré una. Ahora de regreso en Photoshop, importaré a la imagen de los árboles y como podemos ver no tiene transparencia. Para quitarle ese fondo blanco, primero rasterizaré al archivo. Y luego con la herramienta varita mágica seleccionaré a todo el fondo blanco y lo eliminaré con suprimir. Y ahora los árboles ya son totalmente transparentes. En cambio la otra imagen que es un archivo PNG ya cuenta con transparencia. Tenemos que considerar la profundidad de las capas para nuestro escenario en Animate. Por ejemplo, los árboles deben estar por detrás de las cabañas, entonces a sus capas las ubicaré por debajo de la capa de las cabañas. Y si selecciono un objeto, en este caso a los árboles, manteniendo Alt y luego con clic arrastro este y así se duplicará la capa. Rellenaré a todo el fondo con los árboles. Luego seleccionaré a todas las capas de los árboles y las combinaré en una sola y las nombraré árboles. También duplicaré algunas cabañas para llenar al fondo, para luego combinar todas en una sola capa y nombrarlas como cabañas. Finalmente crearé una capa por debajo de todas para el cielo. Para ello usaré el panel degradado para tener un cielo azul con matizadas. Y luego crearé otra capa que esté por debajo de las demás para el suelo. El orden de las capas dependerá de la complejidad de nuestro proyecto y sobre todo de lo que deseamos expresar con nuestra animación. Por ejemplo, para que sea más atractiva la animación, buscaré unos arbustos en Google con transparencia y colocaré a estos por encima de todas las capas para que actúen como un primer plano. Cuando el proyecto de Photoshop esté terminado, lo guardaremos y dentro de nuestro archivo de Animate importaremos al archivo Photoshop. El cuadro que nos aparece es muy similar a cuando importamos un archivo de Illustrator. En este es importante que esté seleccionada la opción colocar los objetos en su posición original. Pero si lo que deseamos es que todo se importe como una sola imagen, entonces en ese caso elegiríamos importar como una sola imagen en bitmaps. Luego seleccionamos convertir capas en capas de Animate, para que el archivo se importe en capas separadas de Animate. Una vez importado, notaremos que se importaron todas las capas en el orden que las teníamos en Photoshop. Y al alejarnos del escenario se puede observar que la imagen es más grande que el proyecto.
En este ejemplo, los arbustos estarán como primer plano, y por debajo de estos colocaré a mi personaje, que está con una animación de caminata dentro de un símbolo gráfico. Para que se vea más natural, dentro del símbolo del personaje crearé una capa por debajo de las otras, y en ella dibujaré una sombra con opacidad baja. Ahora que ya tenemos al personaje ubicado, crearé una línea de tiempo de cámara. Esta se hace con la tecla C, y a su línea la convertiré en una interpolación de movimiento. Pero para que la cámara actúe sobre todas las capas a excepción del personaje, a la capa personaje la desvincularé de la cámara. Otro detalle que se puede agregar es que los arbustos que están en primer plano los convertiré en un símbolo gráfico, y al final de la línea de tiempo crearé un keyframe en la que moveré ligeramente a los arbustos en sentido contrario al de la cámara, y los uniré con una interpolación clásica. Ahora reproduciré el resultado. Lo puedo dejar así, pero para que se vea con más profundidad, a los árboles los convertiré en símbolo y crearé otro keyframe similar al de los arbustos y los uniré con una interpolación clásica. Esto permite que en el resultado final se tenga la sensación de profundidad de escenario y que mientras el fondo pasa y el personaje camina, las cabañas se muevan en distinta profundidad al de los árboles y así se vea más real la escena. Para algunas animaciones no es suficiente con que los personajes sean atractivos, ya que además es necesario que la voz conecte con el público. Para darle voz a nuestra animación necesitaremos grabar el audio, luego editarlo para posteriormente sincronizarlo con nuestra animación. A este último proceso se le conoce como lip sync o sincronización de labios en español. El programa que usaré para grabar y editar el audio será Adobe Audition. A diferencia de los demás programas de Adobe, que tienen una pantalla de bienvenida, en el caso de Audition se cargará automáticamente la pantalla de trabajo. Si ya tenemos un audio grabado, con Control I importaremos al archivo de audio, y él o los archivos se ubicarán en este panel. Pero lo ideal es grabarnos directamente en Audition, ya que así ahorraremos tiempo de producción. Claro que esto dependerá de la calidad del micrófono que usemos. Antes de comenzar a grabar audio, debemos ir a Edición, Preferencias y Hardware de audio. Así se abrirá un panel donde entrada será para el micrófono y salida será para los parlantes o los audífonos. Esto nos permite, por ejemplo, que la grabación de audio sea a través de un micrófono externo y que el audio se escuche a través de los parlantes de la PC. En mi caso, como estoy usando audífonos con micrófono, dejaré tanto la salida como la entrada en headphone. Los paneles más importantes son el panel de archivo o material de proyecto, el navegador de medios que sirve para ubicar nuestros archivos a través de este explorador, el panel editor, que en la parte superior nos aparecerá el gráfico del archivo de audio y por debajo de este el gráfico detallado. Podemos usar los controles de la parte superior para hacer zoom o alejar a una parte específica de nuestro audio. Esto solo sirve para la vista del audio y no para recortarlo. Al lado de este panel tenemos al mezclador, que nos sirve para unir o mezclar audios. Para grabar un audio hacemos clic en el punto rojo, pero si tenemos seleccionado un archivo, desde el punto donde se encuentra el marcador, este comenzará a grabar y a reemplazar al audio. Por lo que si queremos comenzar a grabar un audio desde cero, podemos primero eliminar al archivo de Audition y comenzar a grabar, o si no, irnos al panel de archivos y haciendo clic en más, escogeremos nuevo archivo de audio, y en este archivo comenzaremos a grabar, pero la mejor manera es usar el shortcut Ctrl+Shift+N. Luego presionar el botón rojo, y Audition comenzará a grabar nuestra voz. Podemos en cualquier momento pausar o reanudar a nuestra grabación con el espaciador o presionando el símbolo de play y pausa. Si queremos cortar una parte del audio, podemos seleccionarlo y con suprimir lo eliminamos. Para deshacer con Control Z y para deseleccionar lo haremos con Control D.
Si deseamos mezclar audio, haremos clic en el panel de archivos en el signo más y luego en nueva sesión multipista o presionando el shortcut Control N. Así se nos activará el panel mezclador. Para el mezclador importaré otro archivo de audio. Luego podemos arrastrar nuestros audios a las diferentes pistas. Ajustaré la vista con los controles para que se pueda apreciar mejor las ondas de sonido y al reproducir, estas se reproducirán al mismo tiempo. Hola a todos. Para los que no me conocen, soy Fito y me gusta dibujar animaciones. Hola a todos. Y hoy quiero contarles cómo es un día en mi vida. Esta es una prueba. Por ejemplo, importaré un fondo musical y lo arrastraré a una pista. Así se reproducirá los 3 audios al mismo tiempo. Hola a todos. Para los que no me conocen, soy Fito y me gusta dibujar animaciones. Hola a todos. Y hoy quiero contarles cómo es un día en mi vida. Esta es una prueba. Si queremos recortar una parte, lo podemos hacer con la herramienta cuchilla. Y a la parte que cortemos, la podemos mover a cualquier área o pista. Si queremos balancear o nivelar el volumen de cada pista, nos iremos al panel mezclador, donde podremos modificar el volumen de cada pista. Hola a todos. Para los que no me conocen, soy Fito y me gusta dibujar animaciones. Hola a todos. Y hoy quiero contar... Ahora, para mostrarles los efectos que podemos dar a nuestros audios, haré doble clic a un audio para que se abra su editor y luego eliminaré toda la parte del audio que no voy a usar, seleccionándolo y con suprimir los elimino, para que solo quede la parte que utilizaré en los ejemplos. Luego, al lado del panel del navegador de medios está el bastidor de efectos. Si aplicamos directamente el efecto, lo podemos hacer desde la ventana efectos, pero la parte mala es que una vez aplicado el efecto no podemos modificarlo. Pero si aplicamos el mismo efecto desde el panel de bastidor de efectos, podremos en cualquier momento modificar el efecto o desactivarlo. Por ejemplo, en reverberación estarán efectos de duplicar el audio, como eco, o como una sala o muchos más. Hola a todos. Hola a todos. Hola a todos. Hola a todos. Otro efecto muy usado es el desfasador de tono, que se encuentra en tiempo y tono, donde tendremos valores predeterminados para engrosar o adelgazar nuestra voz. Hola a todos. O si lo prefieren, podemos nosotros mismos modificar los valores para ajustar el tono. Hola a todos. Si cuando le demos en guardar o control S nos aparece este mensaje, es porque los efectos no los hemos aplicado. Y si le damos en guardar, se guardará el audio sin ningún efecto. Pero si queremos conservar los efectos, iremos al panel del bastidor de efectos y haremos clic en aplicar para luego guardar. Como este curso es de animación, los formatos ideales para usar en Animate son MP3 o WAV en onda PCM. Este fue un pequeño recorrido sobre Adobe Audition, y para grabar audio y usarlo en nuestras animaciones, bastará con estos conocimientos. Pero si quieren saber más a profundidad Adobe Audition, pronto subiré un curso completo. El link estará en la descripción. Antes de continuar, aprovecho para recordarles que activen la campanita para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Y apóyenme suscribiéndose si todavía no lo han hecho, para apoyar mi trabajo. Ahora continuemos. Aquí tengo este personaje de mi otro canal de animación. Y lo que haré es crearle una boca para realizar el lip sync. Lo primero que tenemos que hacer es crear una capa por encima del personaje. Y a este la nombraré boca. Luego le dibujaré una boca y con F8 la convertiré en un símbolo gráfico y entraré dentro del símbolo. Ahora le crearé 11 fotogramas claves vacíos para que en total tenga 12 fotogramas.
y en cada uno dibujaré una boca distinta. Para tener como referencia crearé otra capa y en esta colocaré esta captura de cómo más o menos debe de ser cada boca, y haciendo anticlic la convertiré en una capa guía. Esto lo hago para que al momento de usar el símbolo, todo lo que contenga la capa guía no aparecerá en el escenario. Es decir, cuando convertamos a una capa en guía, el contenido de esta es invisible para el proyecto. Ahora comenzaré a dibujar todas las bocas, y para organizarlo, cada vez que termine una boca, le escribiré una etiqueta en sus propiedades de fotograma, con el nombre de la boca a la que corresponde. Esto lo haré con cada uno de los fotogramas. Recuerden que esta imagen es solo una guía para que tengan una idea de cómo dibujar las distintas bocas. Les recomiendo adaptar las bocas al estilo de su personaje o a su propio estilo. Ahora importaré a la biblioteca el audio. A este en Audition le hice un efecto de tono, agudizando un poco a la grabación, y su duración es de 6 segundos. Si queremos cambiarle el tipo de compresión o escuchar el audio, lo podemos hacer haciendo doble clic en la biblioteca. Si les gustó el video, por favor apóyenme suscribiéndose al canal, dándole like y compartiendo con sus conocidos. Ahora que todo el material está listo para hacer la sincronización de labios, lo primero que tenemos que hacer es emparentar a la capa de la boca con el personaje, siendo el personaje el parent y la boca el child. Esto permitirá que a donde se mueve el personaje la boca lo seguirá. Luego crearé otra capa para el audio y alargaré a la línea de tiempo hasta 6 segundos, ya que el audio dura 6 segundos, y arrastraré el audio a esta capa. Finalmente, para realizar el lip sync, seleccionaré al fotograma de las bocas y en sus propiedades de objeto seleccionaré a sincronización de labios y se nos abrirá un recuadro en la que a cada sonido le elegiremos la boca correspondiente. Es por esta razón la importancia de usar las etiquetas. Una vez terminemos de elegir a todas las bocas, haremos clic en Listo y Animate creará la sincronización automática. Al darle en Enter podremos ver el resultado. Si les gustó el video, por favor apóyenme suscribiéndose al canal, dándole like y compartiendo con sus conocidos. Si no nos gusta alguna parte, podemos cambiar a las bocas usando el selector de fotogramas, hasta que nos guste el resultado. Si les gustó el video, por favor apóyenme suscribiéndose al canal, dándole like y compartiendo con sus conocidos. After Effects es uno de los programas más poderosos y versátiles de Adobe. Con él podremos agregar o crear efectos especiales, postproducción para nuestros videos, o en este caso animaciones, y hasta crear animaciones de tipo Motion Graphics. Ahora, antes de empezar la postproducción de animaciones, comenzaré explicando brevemente el programa. Después de ejecutar el programa y crear un nuevo documento, se abrirá la interfaz de After Effects. Lo más importante que necesitamos saber es que en la parte superior están las herramientas. Luego tenemos al panel Proyecto, donde se encontrará el material de nuestro proyecto. En el centro está el panel Composición, que en realidad es el reproductor de nuestras composiciones. Y abajo está el panel de ensamblaje y línea de tiempo. También tenemos el panel de efectos y ajustes preestablecidos. Si quieren tener esta misma distribución de paneles en ventana, tengo elegido el espacio de trabajo Animación. Claro que en ventana mostraremos u ocultaremos muchos más paneles. Adobe After Effects es uno de los programas con mayor cantidad de paneles, sobre todo si instalan nuevas características y funciones llamadas scripts. Para importar archivos a nuestro proyecto lo podemos hacer haciendo doble clic en el panel Proyecto o con el shortcut Ctrl+I. After Effects admite imágenes, videos, audio y archivos de Adobe como archivos Animate, Illustrator, Photoshop y muchos más. After Effects trabaja con composiciones. Las composiciones son como las escenas de nuestro proyecto final.
Es decir, que una composición puede estar conformada por varias composiciones. Al arrastrar cualquier archivo a la línea de tiempo, se crea en automático una composición. Para este capítulo, con estos conocimientos podremos estar familiarizados con After Effects. Si quieren aprender a profundidad After Effects, en la descripción les dejo el curso completo. Ahora comencemos con la postproducción. Ahora me encuentro en este documento de Animate, donde tengo esta animación del cerdito jugando básquet. Esta animación en realidad es un símbolo. Dentro de este símbolo creé esta animación usando las técnicas que hemos ido aprendiendo. También la animación final es igual que cuando comienza. Esto lo hice para lograr un efecto loop, que es la repetición indefinida de una animación, tratando que la transición sea imperceptible. Esto me permite poder usar este símbolo de manera indefinida en la línea de tiempo. Por ejemplo, regresando al escenario, creceré a la línea de tiempo hasta 15 segundos, y al reproducirlo, podemos ver que la animación tiene una reproducción continua. Ahora que ya tengo esta animación terminada, lo convertiré en un archivo Shockwave Flash. Para ello, en Archivo, Exportar película, se abrirá un recuadro, donde escogeré SWF, y luego renombraré al archivo, y al hacer clic en Guardar se creará el archivo Shockwave. Ahora paso a After Effects e importaré con Control-I a este archivo, y lo arrastraré a la línea de tiempo. Y como podemos ver, la animación se importa sin ningún fondo, es decir, está con transparencia. Así que importaré una imagen, y la arrastraré por debajo de la animación, y si presiono la tecla S, redimensionaremos la escala, y con la herramienta Selección ubicaremos al fondo. Ahora quiero agregarle unos personajes como público, que los tengo en una imagen en formato GIF, así que le importaré. Si la presiono con doble clic, podremos previsualizarla. Para regresar a la composición, en las ventanas superiores del reproductor elegiré a Composición y arrastraré a este GIF entre el fondo y la animación, para que aparezca detrás del cerdito y delante del fondo. Y seleccionándolo y con la tecla S ajustaré a la imagen, y con ayuda de selección la ubicaré. Ahora, para ir viendo el progreso, con la tecla espaciador se comenzará a reproducir, pero primero, para que sea una reproducción fluida, esperaremos a que se trace una línea verde en la línea de tiempo. Esta representa la animación que After Effects ha procesado, y cuando esté verde ubicaré al cabezal al comienzo, y con espaciador la reproduciré, y ahora ya puedo ver a la animación de una manera fluida. Si queremos renombrar algún archivo o capa en la línea de tiempo, lo haremos seleccionándolo y presionando la tecla Enter. Ahora les mostraré otro ejemplo de postproducción. Para ello regresaré a Animate y pasaré a este archivo donde tengo 4 animaciones del cerdito, haciendo distintos ejercicios. Así que crearé 4 capas, y en cada una arrastraré a cada uno de los cerditos y los iré redimensionando. En el caso del cerdito saltando soga, lo hice usando una animación cuadro a cuadro, y en las demás animaciones las hice con interpolaciones de símbolos. Ahora que ya los tengo ubicados, guardaré al archivo Animate y me iré a After Effects. De inmediato importaré este archivo, activando la casilla de Crear Composición, y se abrirá un recuadro, donde nos indicará dónde creará una carpeta con las capas del archivo en formato Shockwave o SWF. Una vez importado, al dar doble clic en la composición se abrirá dicha composición con las capas que teníamos en Animate. Como podemos ver, cada una de las animaciones conserva la transparencia original que tenía en Animate, solo que ahora aparece con el fondo blanco, porque en Animate se tenía configurado al escenario como blanco, pero este es transparente para el documento en After Effects. Ahora importaré este archivo de Photoshop, en la que tengo un fondo de un gimnasio, y la arrastraré por debajo de todas las capas. Pero para trabajar de una manera ordenada, iré identificando a los cerditos y renombrándolos a sus capas seleccionándolos, y con Enter se activará la edición de nombre. Hecho esto, iré ubicando a cada cerdito en el escenario, y en algunos casos los redimensionaré, presionando en su capa la tecla S. En el caso del cerdito corriendo, que está en primer plano, ubicaré a su capa por encima de las demás.
Recuerden, si no quieren que se mueva una capa, activaremos el candado al lado de la capa. Una vez terminada la reubicación y redimensión de todos los cerditos, haré clic con el espaciador para que After Effects procese la previsualización. Al terminar, guardaré al archivo con Control S. Para convertir un archivo de After Effects en video, lo podremos hacer desde el programa. La desventaja es que no será un video MP4, sino en otros formatos no comprimidos. Entonces, para hacerlo, necesitamos tener instalado Adobe Media Encoder. Si quieren saber más sobre este programa, en la descripción encontrarán el link del curso completo. Ahora importaré al archivo After Effects con Control I y escogeré al archivo que quiere codificar en video. Esperaremos un rato hasta que aparezca este recuadro en el que elegiremos a la composición que queramos convertir. Una vez importado, si hacemos clic en el archivo de salida, podremos renombrar al archivo y a su ubicación de destino. Y haciendo clic en ajustes preestablecidos, elegiremos el formato que queremos convertir. Para MP4 es H264. También podremos elegir si exportar el video y audio o si solo queremos uno de ellos. Finalmente, para empezar la codificación, haré clic en el símbolo de play y esperaremos a que este proceso termine. Al terminar, ya tendremos el archivo en formato de video MP4. Estas fueron algunas técnicas de postproducción para nuestras animaciones. Si quieren aprender más de animación y de los cursos que encuentran en el canal, les comento que en mi Instagram Fitotech tendrán mucho material adicional y ejemplos complementarios a todo mi contenido de YouTube. Cuando trabajamos en una animación, lo ideal es dividirla en escenas. Por ejemplo, en este capítulo de mi otro canal de animación, Fitotoons, lo tengo dividido en 6 escenas o partes, que unidas serán la animación completa. Cuando estemos seguros de que nuestra animación esté terminada, deberemos convertir a cada escena en formato de video, para que así podamos realizar el ensamblaje del proyecto en cualquier programa de edición de video. Para ello tenemos varias opciones. Si quieren un programa fácil de usar y que no exija mucho a nuestra PC, les sugiero Filmora. Pero si quieren una edición más profesional con más opciones, DaVinci, Vegas Movie Studio serán una mejor opción. En este curso usaré Adobe Premiere Pro, el cual es muy bueno y con una gran variedad de posibilidades para nuestros proyectos. Para convertir un proyecto de Animate en video, necesitamos tener instalado Adobe Media Encoder. Luego, regresando a Animate, nos iremos a Archivo, Exportar medios, y se nos abrirá esta ventana, donde si queremos que el video no tenga fondo, podemos activar la opción Omitir color de escenario. Luego podemos renderizarlo a todo el proyecto o solo a una parte de este. Y el formato que les sugiero es el H264, que es el más conocido como MP4. Luego, al hacer clic en la carpeta, escribiremos el nombre del video renderizado y la ubicación, o lo dejaremos con el nombre por default. Al hacer clic en exportar, empezará a convertirlo en archivo Animate en video MOV, y luego automáticamente Media Encoder codificará el archivo MOV en MP4. Pero si tienen una versión anterior a Animate 2019, entonces tienen que hacer este proceso manualmente. En el caso de la intro, la hice en After Effects, así que la rendericé en MP4 usando Media Encoder. A todos los videos convertidos los guardaré en una sola carpeta, la cual la nombraré escenas. Al ejecutar Premiere Pro, nos encontramos con la pantalla de bienvenida, habitual en todos los programas de Adobe, donde podemos crear un nuevo proyecto, abrir uno o buscar un proyecto que hayamos abierto recientemente. Al hacer clic en Nuevo Proyecto se abrirá esta ventana, en la que primero escribiremos el nombre del proyecto. Luego podemos elegir la ubicación del archivo de nuestro proyecto. En procesador es muy importante que elijamos la aceleración por GPU, ya que así aprovecharemos la tarjeta gráfica de nuestra PC, porque si escogemos solo software de Mercury, sería necesario renderizar al proyecto cada vez que hagamos un cambio, lo que exigiría mucho más a nuestra PC.
y lo más perjudicial sería el tiempo que esto nos tomaría. En cambio, al elegir aceleración por GPU, nuestra tarjeta gráfica es la que renderecería en segundo plano, y el ensamblaje de nuestro proyecto será mucho más rápido y fluido. Finalmente haré clic en aceptar para que se cargue la interfaz de Premiere. Para que todos tengamos la misma interfaz, en la parte superior elegiré al área de trabajo Edición. El primer panel que nos encontramos es con el del proyecto y de los efectos. En proyecto será donde guardemos todos los archivos que vamos a utilizar. Antes de comenzar con un proyecto es bueno crear carpetas para trabajar ordenadamente. Crearé uno para audio, otro para música, otra para videos y uno para el footage, que es el material del proyecto como imágenes, etc. Al lado de este panel está el panel de controles de efectos y de origen, que es donde se previsualizan nuestros archivos. En cambio, el panel programa es donde se previsualiza nuestro proyecto que estemos editando. Y debajo de ambos está la línea de tiempo. Para importar los archivos, primero seleccionaré la carpeta y luego con Control I importaré los archivos. Luego, dentro de la carpeta música voy a importar toda la carpeta de transiciones de audio. Ahora, para empezar con el proyecto, comenzaré arrastrando los videos en orden a la línea de tiempo. Con la herramienta Selección ubicaré a cada escena en la línea de tiempo, y como podemos ver, cada video tiene su audio correspondiente. Si queremos cortar una parte de uno de los videos, lo haremos con la herramienta Cuchilla. Y si deseamos mover la parte recortada, con Selección lo haremos, o eliminar con la tecla Suprimir. Pero hay que tener en cuenta que cuando usamos la cuchilla se recorta el video junto con el audio. Pero si solo queremos cortar el video, primero desvincularemos al audio del video. Y así podremos tratar a cada uno como un fragmento separado. Luego, para agrandar o reducir la línea de tiempo lo haremos con el scroll bar o con Alt y la rueda del mouse. Y para movilizarnos en la línea de tiempo con la herramienta Mano. Otra herramienta útil es Pista Siguiente. Con ella podremos seleccionar todo el contenido a partir de donde hagamos clic, y así se moverán todos los archivos conjuntamente. Si queremos colocar texto, lo haremos con la herramienta Texto, y para cambiar las propiedades y opciones de este, primero lo seleccionaremos en la línea de tiempo, y en el panel Controles de efectos estarán todas sus propiedades. En este panel se encuentran todas las propiedades de archivo de la línea de tiempo. Este fue un pequeño repaso de Premiere Pro, y con estas herramientas podremos ensamblar nuestro proyecto animado. Pero si quieren aprender a profundidad este programa, en la descripción les dejaré el curso completo de Adobe Premiere Pro. Ahora comencemos con el ensamblaje de proyecto. Para comenzar con el ensamblaje o armado de proyecto, en la línea de tiempo ya tengo a todas las escenas ordenadas, y cada una de ellas tiene su correspondiente audio, ya que este proyecto es una historia narrativa, por lo que en todas las escenas hablo. E hice el lip sync en Animate, por lo que Encoder renderizó a los videos y los codificó junto con el audio en estos archivos MP4. Los editores de video nos sirven para unir nuestras escenas, pero también para agregar algunos efectos, sobre todo usando los efectos con pantalla verde. Por ejemplo, tengo estos videos que uno tiene pantalla verde y el otro pantalla turquesa. También hay muchos videos en internet con pantalla verde o green screen. Por ejemplo, en este video está la animación de lluvia con fondo verde. Al hacerle doble clic se activará la previsualización en el panel origen. Pero como el video es muy largo, puedo usar los corchetes para seleccionar una parte del video. Y solo quiero su video, más no su audio. Entonces arrastraré solo al video. Y en el reproductor estará solo esta parte del video. Pero usando la herramienta selección podemos estirar para que encaje la animación. Y en el panel efectos buscaré incrustación ultra y lo arrastraré al video. Y teniéndolo seleccionado, iré al panel controles de efectos y buscaré incrustación ultra. Y con el cuentagotas elegiré al color verde. Y así el video tendrá el efecto de lluvia. Pero esto no solo es para el color verde, sino que puede funcionar con cualquier color que elijamos, como en este caso el video es turquesa.
Ahora que ya vimos los efectos de video con pantalla verde, también puedo usar efectos de sonido. Por ejemplo, en este video tengo varios efectos de sonido, y con los corchetes seleccionaré solo el área del video con el audio que necesito. Y a diferencia de los anteriores casos, ahora solo arrastraré el audio a la línea de tiempo, y con selección lo ajustaré al proyecto. Otro efecto que podemos usar es el de sello de agua. Yo en mi caso tengo al logo del canal en formato PNG y se encuentra con transparencia, así que lo arrastraré al video y lo estiraré a todo el video. Luego seleccionándolo y yendo al panel de controles de efecto, reduciré el tamaño del logo y lo ubicaré en la esquina. Y para que quede como sello de agua le bajaré la opacidad. Esto lo podemos hacer con imágenes, videos o texto. Por ejemplo, hay algunos canales que colocan en todo el video un sello de agua. En lo personal no me gusta este estilo, pero para mostrarles cómo se hace, primero seleccionaré la herramienta texto. Luego dibujaré el recuadro en el que va a entrar el texto, y en sus propiedades podemos cambiar el estilo de fuente, color, estilo, tamaño, etc. Y también podemos bajarle la opacidad para que quede como sello de agua. Finalmente, si queremos usar música de fondo, arrastraremos el archivo a la línea de tiempo y con selección la ajustaremos al video. Luego en sus controles de efecto podemos bajar el volumen y ajustarlo para que quede en volumen bajo y no opaque al audio principal. Si dejamos el reloj activado, este audio estará en volumen bajo mientras haya otro audio, y en las partes del video sin audio la música subirá de volumen. Pero si lo queremos a un volumen constante durante todo el video, entonces desactivaremos el reloj. Y si queremos agregarle algunos efectos, les recomiendo estos dos efectos que son los más usados. En el panel Efectos, dentro de transiciones de audio y fundido cruzado, podemos usar la ganancia constante para que el audio empiece muy bajo y paulatinamente vaya subiendo de volumen. Y para que se extinga suavemente usaré potencia constante. Y para unir dos audios, fundido exponencial. Cuando nuestro proyecto esté terminado, iremos a Archivo y en Exportar elegiré Medios. Y se abrirá la ventana de codificación, la cual es muy similar a la de Media Encoder, donde podemos escoger distintos formatos. Para MP4 es H264. También es posible cambiar el tamaño del video a varios formatos preestablecidos. Luego, si deseamos, renombraremos el video convertido y escogeremos su ubicación. Abajo ajustaremos para que solo convierta una parte del proyecto o para que convierta todo el video. Luego podemos elegir si queremos el video y audio o solo uno de ellos. Finalmente, al hacer clic en Exportar, la codificación comenzará. Y cuando termine la codificación, ya tendremos a nuestro archivo. En mi caso, video MP4 terminado. Primero, ejecutaré Animate y abriré este proyecto que estoy preparando para mi canal de animación Fitotoons, el cual contiene varias escenas. Para verlas, iremos al panel Escenas. O para crear una nueva escena, haremos clic en el símbolo más. El símbolo más dentro de una hoja sirve para duplicar la escena seleccionada. En mi caso crearé una escena desde cero. Esta escena será sobre la llegada del Dr. Octopus. Así que para la primera parte usaré la técnica de animación llamada rotoscopía, la cual consiste en usar como referencia un video y repasar los frames en el programa de animación. Para ello, el video de referencia lo llevaré a Premiere Pro, donde seleccionaré solo la parte que voy a rotoscopiar usando los paréntesis de entrada y salida en el reproductor de medios y lo arrastraré a la línea de tiempo. Luego en ajustes de secuencia verificaré el tamaño y los FPS. Estos deben de ser los mismos datos de la animación, es decir, Full HD y en 24 FPS, ya que en la animación se trabaja en 24 cuadros por segundo. Y lo exportaré como GIF animado. Una vez exportado, en Animate crearé un símbolo con Control y F8. Al símbolo lo nombraré como referencia, y este debe ser gráfico.
Dentro del símbolo, importaré al archivo GIF usando el shortcut Ctrl+R. Así podemos notar que se habrá creado keyframes, con cada uno de los frames del video. Luego lo arrastraré a una capa en la escena, y lo redimensionaré con la herramienta Transformación Libre. Y nombraré a la capa Referencia. Y entrando a sus propiedades de capa le bajaré la opacidad y la bloquearé. Ahora comenzaré a repasar al tentáculo robot con la herramienta Pincel. Activaré los niveles de presión ya que uso una tableta gráfica, para que los trazos se vean más naturales. Como esta escena es veloz, la haré frame a frame, es decir, dibujaré en cada cuadro. Para ello, añadiré otra capa, y a la línea de tiempo la creceré con F5 hasta el frame 64, que es hasta donde dura el GIF. Luego seleccionaré a los frames de la capa de dibujo, y con F7 se crearán fotogramas vacíos por cada cuadro. Hecho esto, iniciaré el proceso de rotoscopía, activando la vista de capa activa para que únicamente se vea la línea de tiempo de la capa dibujo, y utilizaré el pincel para dibujar. Con control y el scroll del mouse ajustaremos el zoom de la hoja, y manteniendo presionado el espaciador podemos movernos a través de la hoja. Como la garra del tentáculo recién aparece en el frame 7, entonces dejaré en blanco los demás frames y comenzaré a partir del frame 7. Para borrar, usaré la herramienta borrador, usando su atajo E. Al final de la escena, la garra y el tentáculo casi ya no tienen movimiento, así que primero dibujaré al tentáculo. Luego lo agruparé con Ctrl G, y utilizando la herramienta de formador de activos crearé algunos puntos de anclaje que servirán como manejadores para distorsionar al tentáculo. Luego, crearé otra capa, la cual servirá para la garra. Enseguida crearé un keyframe y dibujaré a la garra y con F8 lo volveré en un símbolo. A los keyframes vacíos, los seleccionaré y con Shift y F6 los borraré para que solo quede el keyframe principal. Hecho esto, continuaré la animación moviendo los manejadores y cambiando de posición del símbolo en cada frame que contenga movimiento. Al terminar, ocultaré la capa referencia y con Enter se reproducirá. Si queremos que reproduzca en loop, primero presionaremos la reproducción indefinida y al darle Enter comenzará la reproducción en loop. Ahora comenzaré con el coloreado, usando el pincel, teniendo en sus propiedades pintar atrás, así todo lo que pinte quedará por debajo del trazado. Para áreas más grandes usaré el pote de pintura, y con el pincel cerraré las figuras para poderlas pintar de una manera rápida, coloreando frame a frame. Para pasar entre fotogramas podemos usar las teclas coma para retroceder frame y punto para siguiente frame. Otra técnica de coloreado es ir pintando por color. Por ejemplo, con el color rojo pintaré todos los frames que necesiten este color. Luego cambiaré de color a un gris oscuro y pintaré todas las partes de la garra que usen este color. Así continuaré con los demás tonos de grises de todos los frames. En el caso del símbolo de la garra, solo la pintaré una sola vez, ya que al ser símbolo, todos los demás frames que la contengan se pintarán en automático. Así continuaré con el pintado. Al llegar a los frames que contienen al brazo deformado por el deformador de activos, tendré que ingresar dentro del objeto y luego dentro del grupo. Y al pintarlo debido a la distorsión en algunos frames, el coloreado no será el correcto. Por ahora lo dejaré así y continuaré pintando. Al terminar todos los demás frames, para corregir las partes faltantes del brazo deformado, usaré la capa garra que está por debajo del dibujo del brazo, y así los trazos y pinceladas que haga quedarán por debajo del objeto brazo. De esta forma corregiré frame a frame las partes faltantes, y al final las colorearé a todas. Al culminar este proceso lo reproduciré en loop para ver el resultado. Si todavía no estamos conformes, podemos hacer un cleanup, que consiste en revisar cada keyframe y corregir los trazos y colores.
En mi caso por tiempo no lo haré. Para continuar con la escena, dibujaré un auto al estilo kawaii, ya que ese es el estilo de esta animación. Para hacerlo, usaré rectángulos a los que en sus propiedades les modificaré la curvatura, el color de trazo y los dejaré sin relleno. Para ciertas partes seleccionaré la figura y presionando Alt y arrastrando se duplicará el dibujo, y para voltearlo usaré el panel de transformar. También usaré la pluma para algunas partes, y al terminar con el pote de pintura lo colorearé. Ahora seleccionaré al dibujo y lo convertiré en símbolo con F8. Este símbolo lo trasladaré cortándolo con Control X y lo pegaré con Control V en una capa que esté por encima de las demás para que la GIF quede adelante. Finalmente la redimensionaré e iré pasando por cada frame para adecuarlo al desplazamiento de cámara de la referencia, simulando el rebote ocasionado por la explosión que habrá junto con la aparición del tentáculo. Este proceso lo podemos hacer a través de interpolaciones, pero ya que la escena es muy movida, prefiero realizarla frame a frame. Al terminar, crearé una nueva capa y buscaré el símbolo que tengo creado previamente de una explosión. Esta es una animación dibujada cuadro a cuadro. Enseguida regresaré a la escena y colocaré el símbolo en la capa explosión y la redimensionaré. También en sus propiedades de fotograma le agregaré un efecto de color alfa para bajarle la opacidad y así la explosión tenga transparencia. Hecho esto, le iré ubicando según el movimiento de cámara. Y finalmente uniré estos keyframes con interpolaciones clásicas. Ahora que ya acabé con la explosión, crearé otra capa que esté por delante del brazo pero atrás de la explosión. Y dibujaré el humo del fondo. A este, con la tecla F8 lo convertiré en símbolo y entraré a él para crear el movimiento de humo. Como el movimiento del humo es lento, haré esta animación cada 4 cuadros. Y al terminar los pintaré. Y regresando a la escena, también le bajaré la opacidad del fotograma y comenzaré a moverlo en el transcurso de la línea de tiempo. A continuación crearé las interpolaciones clásicas que llenen la animación de movimiento. Para que el humo pase al fondo del brazo, crearé otra capa por debajo de las demás y arrastraré al frame del humo y continuaré con la reubicación de este. Al terminar, como no quiero que el video de referencia se renderice en el video final, convertiré a su capa en guía. O simplemente eliminar la capa si ya no la utilizaremos. Para finalizar esta escena, crearé una capa para el background o fondo y dibujaré un rectángulo con relleno degradado. Y con la herramienta degradado modificaré y personalizaré la orientación y tamaño del degradado. Ahora solo faltarían los últimos detalles, como una sombra para el auto con un poco de transparencia, y para que sea más fácil de manipular, en los demás frames activaré la opción de objeto. Así al dibujar el círculo, este ya estará agrupado y será más fácil la reubicación. Al terminar, dibujaré en otra capa la bajadura del piso ocasionada por el impacto de la garra. Al finalizar estos dibujos, considero que esta escena ya está lista. Claro que en la animación es común el dicho que una animación nunca se termina, sino solo se pausa o abandona, ya que siempre vamos a poder agregarle más detalles. Para continuar con la animación, crearé otra escena, en la que el Dr. Octopus aparecerá. Para ello tengo este bosquejo del personaje. A esta capa le bajaré la opacidad presionando Shift y el icono del ojo. Luego la volveré en capa guía para que no se renderice. Y activaré la vista de capa única, para que solo se vea la capa en la que dibujo. Ahora comenzaré a dibujar teniendo en cuenta las partes que van a tener movimiento, ya que crearé un rig sencillo para este personaje. Y a cada una de sus partes las dibujaré en capas separadas. Debido a que se anima por capas separadas, a este estilo de animación se le llama cutout, o animación por corte. Este personaje tendrá una capa para la cabeza,
otra para los ojos, boca, cejas, cuerpo, pie, brazos y tentáculos. Al terminar de hacer el trazado, comenzaré a colorear. Para solo ver el contenido de la capa que voy a pintar, presionaré Alt y haré clic en el ojo de visibilidad de capa. Así las demás capas se ocultarán dejando visible a la capa que hice clic. Así pintaré a todas las partes. Al terminar este proceso de coloreado, seleccionaré cada parte y con F8 los convertiré en símbolos. Luego, con la herramienta Transformación Libre, cambiaré los puntos de anclaje de cada parte, teniendo en cuenta que este será el punto del cual girará. Como pueden ver, a este dibujo lo hice solo con un pie, una pierna y un tentáculo, porque duplicaré estas capas, y con el panel Transformar las voltearé y las ubicaré en el personaje. Enseguida activaré el panel principal, y comenzaré a crear los Parents and Childs, teniendo en cuenta que todas las partes seguirán al cuerpo, y los ojos, cejas y boca seguirán al rostro. Luego entraré dentro del símbolo de la boca, y teniendo en cuenta una referencia, comenzaré a crear las 12 bocas que Animate usa para crear Ellipse. Recuerden que en mi Instagram encontrarán estas imágenes de referencia. Primero dibujaré las bocas, y al acabar una boca las etiquetaré en propiedades de fotograma con el sonido que corresponde, y luego las pintaré. Al acabarlas, regresaré a la escena, y ahora entraré a los ojos, y dibujaré en cada frame distintos ojos que me servirán para expresiones y para el parpadeo. Finalmente crearé una pequeña animación en los tentáculos, para que tenga un movimiento en loop. Primero separaré a la garra con la herramienta lazo, luego la cortaré con Control X, y la pegaré en el mismo sitio, pero en una capa superior con Control Shift V, y con F8 lo convertiré en un nuevo símbolo. Podría dibujar cuadro a cuadro el movimiento del tentáculo, pero para ahorrar tiempo usaré la herramienta deformador de activos para crear anclas y modificar al tentáculo. Luego, a través de interpolaciones clásicas, se crearán los in-betweens. Pero como se modifica el dibujo, en algunos frames se eliminó el trazo. Así que completaré los trazos faltantes en una capa inferior. Al terminar esta animación regresaré a la escena, y para que quede la reproducción de símbolos correcta, seleccionaré a los ojos, y en sus propiedades de objeto, activaré la reproducción de único fotograma. Lo mismo con la boca, para que en el transcurso de la animación solo se muevan los tentáculos, pero no cambie de boca ni de ojos. Ahora que el rig de personaje está terminado, comenzaré a armar el escenario, colocando humo en una capa superior e inferior. Y utilizaré el fondo de la anterior escena, copiando y pegando el fotograma en una capa inferior. Luego en sus propiedades de fotograma, les pondré un efecto de color alfa, para bajarles la opacidad, y un filtro de desenfoque a las capas de humo. Luego con el panel de profundidad de capa, elegiremos a la capa y cambiaremos la profundidad de cámara, para que el contenido de la capa quede por delante o detrás de las demás. También le añadiré un pequeño desplazamiento a las dos capas de humo, a través de interpolaciones clásicas. Enseguida cambiaré la selección de fotogramas de algunos brazos, para que cada brazo empiece desde un punto distinto, y así no parezcan duplicados. Para empezar con la animación del personaje, crearé keyframes, y cambiaré las posiciones claves para finalmente unirlas con interpolaciones clásicas. Y para que el cuerpo no se levante con una velocidad constante, en las propiedades de fotograma modificaré la aceleración, para que suba un poco más lento y al final acelere. Recuerden que sus animaciones tienen que tratar de usar la mayor cantidad de principios de animación, para que queden de mejor calidad. Al reproducir, en ciertos frames los brazos pasan a estar por delante del cuerpo, y esto se debe a que en algunas partes de la interpolación, al usar una aceleración, la profundidad de capa no es la correcta. Así que para corregirlo, elegiremos los frames erróneos y con el panel de profundidad de capa lo corregiremos. Después de terminar la corrección,
crearé una capa para el audio y con control R importaré un archivo de audio. Como tengo activado los keyframes automáticos, a partir del punto donde se encuentra el cabezal, desde ese frame se importará el audio. Ahora, para hacer el lip sync automático, primero seleccionaremos a la boca y luego en sus propiedades de objeto encontraremos el botón para la sincronización de labios o lip sync. Así se abrirá un recuadro en la que elegiremos las bocas correspondientes al sonido. Es por ello que anteriormente las etiquetamos, para saber cuál boca es cuál. Y al darle en listo, Animate hará el lip sync automático. Para añadir o corregir una boca, primero seleccionaremos el frame de la boca. Y luego en el panel de selector de fotogramas, al hacer clic en una boca, de manera instantánea se cambiará a la boca elegida. Hola, Peter. Ahora que la animación está casi terminada, añadiré acciones superpuestas y complementarias a la acción principal, girando un poco la cabeza, realizando un pequeño movimiento en los pies y brazos. También cambiaré los ojos de expresión, y para el parpadeo, elegiré en un frame los ojos semicerrados, 2 frames más adelante los ojos cerrados, y 5 frames posteriores volverán a estar abiertos. Finalmente, para acabar con esta escena, presionaré la tecla C para añadir una cámara y la convertiré en una interpolación de movimiento para que la cámara se acerque suavemente al personaje. Hola, Peter. Ahora que la escena está terminada, la convertiré en un video. Para ello iremos a Archivo y elegiremos Exportar como video medios. Y se abrirá un recuadro donde elegiremos si se codificará todas las escenas como un solo video o si deseamos una sola escena en específico. En formato podemos elegir algunos formatos, pero si lo desean en MP4 necesitan tener Adobe Media Encoder. Abajo, al hacer clic en la carpeta, elegiremos la ubicación de destino y el nombre del archivo de salida. Al exportar, primero Animate creará un archivo MOV, momentáneo, y luego se ejecutará automáticamente Media Encoder, el cual lo convertirá en un video MP4. Al terminar una animación, podemos hacer la postproducción en After Effects, utilizando el video MP4 o exportándolo como una secuencia de PNGs. Pero para este video pasaré directamente al ensamblaje, ya que la postproducción amerita un curso exclusivo. Atentos al canal que próximamente subiré más y nuevos cursos. Ahora, para realizar el ensamblaje, ejecutaré Adobe Premiere Pro y crearé un nuevo proyecto, nombrando al archivo y eligiendo el destino. Si nuestra computadora posee tarjeta gráfica, entonces elegiremos aceleración por GPU. Al crear el proyecto, lo ideal es que creemos carpetas para organizar los archivos que importaremos. En mi caso necesitaré uno para los videos, otro para los audios y algunas otras carpetas para los demás archivos. Luego, para importar archivos, usaremos el atajo Control I. A los videos los arrastraré a la línea de tiempo, y como el segundo video no posee audio, lo desvincularé, y eliminaré el audio en blanco. Y los reubicaré en el orden correcto, y seleccionando el espacio vacío, con suprimir se eliminará. Para seleccionar los audios, primero haré doble clic, y en el panel de medios, utilizando los paréntesis de entrada y salida, seleccionaré las áreas de audio que usaré. En los controles de efectos bajaré el nivel de decibeles para los audios y utilizaré el efecto de potencia constante para que se desvanezca el audio. Así armaré a todo el proyecto y con la herramienta cuchilla o usando la tecla C cortaremos y con suprimir eliminaremos lo que no necesitemos. Al terminar de ajustar y colocar los audios, el proyecto está listo para convertirlo en video. Para ello iremos a Archivo y elegiremos Exportar, Medios, y se cargará una ventana, en la que elegiremos el formato, y luego la ubicación de destino. Al hacer clic en Exportar, comenzará la codificación, y lo convertiré en un video MP4. Hola, Peter. El setup es el equipo y accesorios que usemos para hacer nuestros proyectos. Lo primero a tener en cuenta es para qué vamos a usar nuestro setup. Si es para ilustraciones, animación 2D, animación para redes, animación para proyectos de series animadas o para motion graphics.
Esto es muy importante antes de invertir en una PC, ya que según a lo que nos dediquemos, dependerá los requerimientos que necesitemos. También debemos de tener en cuenta nuestras preferencias. Por ejemplo, hay usuarios que prefieren tener una PC de escritorio porque son más económicas y poderosas. En cambio, hay otro tipo de usuario que prefieren las laptops, debido básicamente a la portabilidad. Otro factor muy importante será nuestro presupuesto, ya que de esto dependerá a qué estilo de animación podremos hacer. Teniendo estos factores en cuenta, ahora les guiaré para que comiencen en su camino como animadores. Obviamente para cualquier arte digital se necesitará de una PC y será una de las herramientas más importantes, pero al momento de comprar una, siempre surge la duda si es mejor una desktop o una laptop. Para responder esta inquietud, no cabe duda que las PC de escritorio siempre serán una mejor opción, ya que son más potentes, cómodas, con monitores más grandes, al teclado lo podemos colocar prácticamente en cualquier parte. Y un aspecto para algunos decisivo es debido al tamaño del case, la ventilación y refrigeración son mejores que en una laptop. También debido al case se puede colocar tarjetas gráficas grandes, y estas son mucho más potentes que las que usa una laptop. Es común pensar que las tarjetas gráficas que usan las PC y las laptops son las mismas, y esto es un error en la mayoría de los casos. Por ejemplo, digamos que una PC incorpora la GeForce GTX 1650 y una laptop gamer también incorpora una GeForce GTX 1650, ambas de 4 GB de video, pero la gran diferencia es que la laptop incorpora la versión portátil y la frecuencia de reloj es menor que la de escritorio, como también el tamaño del chip. La desventaja es que al ser más poderosa también es más voluminosa y genera mucho más calor, por lo que necesita más refrigeración. En una laptop, debido a su tamaño delgado y al consumo de energía, tiene que usar una versión que consuma menos y que genere menos calor. Claro que hay versiones de laptops que incorporan una tarjeta gráfica de escritorio, como la MSI GT76 Titan. El detalle es que esta laptop cuesta alrededor de $3,000 y su peso es el doble que el de una laptop gamer normal. Otra ventaja de las PC de escritorio frente a las laptops es su posibilidad de repotenciarlas, ya que gracias al espacio que el gabinete tiene como el tipo de placas madre que usan, permiten que se pueda cambiar las tarjetas gráficas como de procesador en cualquier momento. En cambio, las laptops traen al procesador y a la tarjeta gráfica soldadas, por lo que es mucho más difícil cambiarlos. Lo que generalmente se opta en las laptops es aumentar la memoria RAM y colocarles memoria M2 o de tipo SSD. Comenté al comienzo, primero debemos de tener en claro para qué la vamos a usar. Si queremos usar nuestra PC para dibujo digital o para ilustraciones, se puede optar por una PC Intel Core i3 para adelante, de preferencia de octava generación en adelante, o su equivalente que son las AMD Ryzen 3 mínimo de tercera generación, acompañado de unos 8 GB de RAM. Claro que los programas de ilustradores como Adobe Illustrator, CorelDRAW, Sketchbook, Manga Studio, etc. pueden correr con menores requerimientos, pero en mi experiencia personal se suelen trabar y suelen ejecutarse con mucho lag cuando más detalles dibujemos. Es por ello que es mejor escoger una PC que esté por encima de las especificaciones mínimas de cada programa. Para ilustradores no es importante la tarjeta gráfica que se use. Prácticamente con cualquiera se puede ejecutar la mayoría de softwares de ilustración digital. Para animadores 2D que usen Adobe Animate, Toon Boom, Selection 2D, etc., se necesitará una PC con mejores especificaciones que las de un ilustrador. En este sentido, sí es mejor optar por una que incorpore una tarjeta gráfica dedicada, y en cuanto a procesador, sería mejor que usen a partir de Intel i5 de octava generación, o Ryzen 5 de cuarta generación. La RAM deberá ser mínimo de 8 GB, de preferencia que sea DDR4, ya que generalmente cuando se está creando una animación, se tiene en segundo plano otros programas de edición e ilustración, por lo que es mejor que se carguen rápido cuando volvamos a ellos. Para Motion Graphics, usando programas como Adobe After Effects, Blender, Cinema 4D, etc., se necesitará una PC aún mejor que las anteriores, ya que estos programas usan más recursos para que se ejecuten fluidamente.
Lo ideal es una i5 de décima generación, o i7 de octava o novena generación. Si es AMD, sería una Ryzen 5 de quinta generación, o Ryzen 7. La RAM ideal sería de 12 GB, junto con una tarjeta gráfica moderna de unos 3 GB de video como mínimo, ya que el renderizado usa gran parte de la memoria y del procesador. Ahora, si son usuarios exigentes y la quieren para usar ahora o en el futuro para animación 3D en programas como Blender, Maya, Autodesk 3ds, etc., entonces lo ideal es que compremos la mejor PC que nuestras posibilidades nos permiten. Pero lo ideal sería una i7 de décima generación o i9 de novena generación, y si es AMD, la Ryzen 7 o Ryzen 9, acompañadas de tarjeta gráfica dedicada, mínimo de 4 GB de video, junto con 12 a 16 GB de RAM. Claro que todos estos requerimientos dependerá de cada persona y tipo de proyecto, ya que no es lo mismo hacer una animación 3D para redes de unos 15 segundos versus una animación 2D con personajes y fondos detallados, y que formen una historia de 30 minutos a más. Es por ello que debemos tener en claro nuestros objetivos. Otro consejo que les puedo dar es que en cualquiera de los casos opten por memorias SSD, ya sean SATA o M2, siendo esta última la mejor opción, ya que los discos duros o HDD tienen mayor capacidad y son más económicos, pero son mucho más lentos su lectura y escritura. Es por ello que generalmente se usa una memoria SSD o M2 para instalar nuestros programas y un disco con mayor capacidad y más económico para guardar los archivos multimedia que usemos. La PC será la herramienta más importante para nuestro setup, pero también hay otros accesorios o gadgets los cuales hay que tomar en cuenta. Lo primero es tener un mouse para cualquier uso que le demos, ya que los mousepad son incómodos para usos prolongados y no son tan precisos como un mouse tradicional. Luego dependerá del uso que le demos a nuestra PC. Por ejemplo, si somos ilustradores de pluma o creamos animaciones de tipo motion graphics, entonces usaremos solo el mouse para nuestros proyectos. Pero si dibujamos a mano alzada o hacemos animación tradicional cuadro a cuadro, entonces necesitaremos una tableta gráfica. Estas son muy cómodas y toma poco tiempo acostumbrarse a usar una. El tamaño ideal es de 10 pulgadas, ya que cuando son muy pequeñas es más difícil ser precisos en trazos pequeños, y si es muy grande también será más difícil movilizar la mano por la tableta. Estas tabletas son muy económicas y todas vienen con un guante especial para que nuestra mano no interfiera con la sensibilidad de la tableta y sobre todo para el desplazamiento de la mano. Si quieren saber qué tableta es la que yo uso, en la descripción les dejo el video en la que la detallo. Claro que, si nuestras posibilidades nos lo permiten, un monitor gráfico sería una mejor opción, y cuanto más grande sea, será más cómodo el uso de este. La principal desventaja es su precio, y si optamos por una tableta digitalizadora o gráfica, podremos crear las mismas animaciones o ilustraciones que con un monitor gráfico. Estos son los principales accesorios para la creación de una animación, pero para la postproducción o ensamblaje de proyectos serán necesarios unos audífonos. Y si nuestras animaciones tienen audio, en ese caso también necesitaríamos un micrófono, de preferencia de buena calidad. Otro accesorio opcional es el uso de más monitores, o el uso de un monitor panorámico, ya que cuando usamos programas como After Effects o Adobe Premiere Pro, estos traen muchos paneles y generalmente para que todo encaje en una pantalla los tenemos que minimizar o juntar a otros paneles. En cambio, en un monitor panorámico será más fácil la organización de nuestra área de trabajo. También a veces usamos un monitor para la animación o para la ilustración y ya no tenemos espacio para colocar nuestras imágenes o videos de referencia. Es para esto que son muy usados los monitores secundarios. Claro que si estás empezando en la animación o si lo haces por hobby, entonces en esos casos con una PC, un mouse y una tableta gráfica serán más que suficientes para crear cualquier animación. Estos fueron los principales requerimientos que necesitemos para el mundo de la animación, pero también hay que considerar nuestra salud, ya que estar expuestos muchas horas al frente de una pantalla pueden ocasionar problemas de salud. Es por ello que es de suma importancia el uso de unos lentes con protección de luz azul. Esto ayudará a la fatiga ocular y a prevenir futuros problemas de vista.
También es muy importante el asiento que usemos, ya que al pasar horas sentados pueden ocasionar dolores lumbares. Es por esto la importancia de tener una silla ergonómica y acolchonada. Espero que este video les sirva de guía para sus inicios en la animación o ilustración, y que este curso les haya servido para aumentar sus conocimientos de animación. Visítenme en Instagram y TikTok como Fitotech. Por favor, apoyen mi trabajo compartiendo, dándole like y sobre todo suscribiéndose al canal. Si tienen alguna duda o sugerencia, por favor déjenla en los comentarios. Nos vemos en el siguiente curso.